En su noche de bodas, el marido trajo a su amante, obligó a su esposa a arrodillarse y a presenciar su acto sexual. Una hora más tarde, la esposa les sirvió a ambos un infierno en bandeja. La noche de bodas debería haber sido el comienzo de la felicidad, pero para Iria Aldazábal, ese día fue el mismísimo infierno. Su marido, Fabián de la Torre, no solo llevó a su amante la misma noche de la boda, sino que la forzó a arrodillarse y observar cómo consumaban su traición en el lecho nupcial. Sin embargo, aquel hombre, que creía tener el derecho a la venganza, jamás imaginó que una hora después, la presa que despreciaba se transformaría en la más despiadada depredadora, infligiéndole a él y a su amante un dolor peor que la muerte. Miles de letreros de neón bordaban la noche de Madrid, creando una deslumbrante y lujosa vía láctea artificial. En la suite presidencial del Hotel Imperial de las Cortes, el más exclusivo de la ciudad, se respiraba una belleza diferente, la de los comienzos y la felicidad. Iria Aldazábal estaba sentada en silencio al borde de la cama. Sus manos descansaban delicadamente sobre el vestido de novia de seda pura, una obra de artesanía exquisita. Los bordados de hilo de plata que parecían florecer desde el bajo del vestido eran tan elegantes y altivos que parecían tener vida propia. La habitación, llena de rosas blancas y velas aromáticas, desprendía una fragancia dulce que se mezclaba en el aire. Sentía un ligero mareo, quizás por la copa de vino que había bebido sola un rato antes. Hoy era el día de su boda, el día en que se convertía oficialmente en la esposa de Fabián de la Torre. Había conocido durante 2 años y amado durante uno a aquel hombre con toda su alma y su razón. Su amor no era un fuego ardiente, sino un río constante y cálido. Él era el joven, capaz y caballeroso director del Grupo de la Torre, un hombre perfecto a los ojos de todos. Y lo más importante, siempre la había tratado con respeto y ternura. Sonrió, acariciando las sábanas de seda fría con sus largos y delgados dedos. Todo, desde la ceremonia hasta esta suite nupcial, era perfecto. Solo faltaba que Fabián regresara después de despedir a los últimos invitados para que su perfecta vida de casada comenzara oficialmente. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. La cera de las velas se había solidificado, el vino de la copa se había enfriado y el reloj pasó de las 11 a marcar las 12 de la noche. La espera, antes llena de felicidad, se fue disipando, dando paso a una extraña inquietud que comenzaba a brotar. Tomó su móvil para llamarle, pero lo volvió a dejar con paciencia. Estaría muy ocupado. No quería molestarle. Clic. La puerta se abrió con un sonido agudo que rompió el silencio. Iria se levantó de un salto, feliz. Una sonrisa radiante se dibujó en sus labios. Él había vuelto, pero su sonrisa se congeló al instante ante la escena que tenía delante. Fabián había entrado, pero no venía solo. A su lado, o más bien, agarrada cariñosamente de su brazo, estaba Zoe Montero, su mejor amiga. Zoe llevaba un vestido lencero negro que se ceñía a su figura como una segunda piel. Su rostro, habitualmente dulce e inocente, había desaparecido, reemplazado por una sonrisa burlona y una expresión de desprecio y triunfo dirigida a Iria. El Fabián que Iria conocía también había desaparecido. El hombre que estaba frente a ella tenía un rostro gélido, y en sus ojos negros e insondables, el calor familiar había sido reemplazado por un odio virulento y una crueldad despiadada. Ni siquiera miró el vestido de novia que ella llevaba puesto. Iria sintió como si una enorme roca le oprimiera el pecho, dejándola sin aliento. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Fabián, tú. Su voz temblaba, pero antes de que pudiera terminar la frase, Fabián habló primero. Su voz era fría como el hielo, y cada palabra era una daga que se clavaba en su corazón. ¿Estás sorprendida, Iria? ¿Sorprendida? Era mucho más que eso. Sentía que el mundo se derrumbaba a sus pies. Fabián, Zoe, ¿qué hacéis los dos? Zoe soltó una carcajada y apoyó la cabeza provocadoramente en el hombro de Fabián. ¡Ay, Iria, qué ingenua eres! ¿De verdad pensabas que Fabián te quería? Fabián apartó suavemente la mano de Zoe, no por desagrado, sino para dar un paso más hacia Iria. La distancia entre ellos se acortó, pero la extrañeza se multiplicó. ¿Amor? Iria, ¿sabes lo repugnante que ha sido para mí cada segundo que he pasado contigo? Cada vez que veía tu sonrisa, recordaba el rostro desesperado de mi padre antes de morir. Los oídos de Iria zumbaban. ¿Su padre? ¿Qué tenía que ver él en todo esto? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. ¿No lo entiendes? Fabián se rió con desdén, una sonrisa torcida por el odio. Pues deja que te lo explique. Hace 20 años, fue tu padre, Ignacio Aldazábal, quien tendió una trampa a mi padre, le arrebató toda su fortuna y llevó a la bancarrota a Industrias de la Torre, la precursora del Grupo de la Torre, de la noche a la mañana.
Mi padre no pudo soportar la deshonra y se quitó la vida saltando desde lo alto de un edificio. Ahora dime, ¿a quién debo cobrarme esta deuda de sangre? Iria retrocedió un paso, aturdida. Eso no puede ser. Mi padre no es esa clase de persona. Tiene que haber un malentendido. ¿Un malentendido? Fabián arrojó una carpeta de documentos sobre la mesa. Aquí tienes pruebas de sobra. Este matrimonio ha sido una farsa que he planeado desde el principio. Mi único objetivo era hacerte probar lo que se siente al caer del cielo al infierno, igual que tu padre, y tú hicisteis con mi familia. Cada una de sus palabras retumbaba en sus oídos como un trueno. 2 años de conocerse. 1 año de amor. Todo era mentira. La ternura, el cuidado, las dulces promesas. Todo formaba parte de su cruel plan de venganza. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Ella era Iria Aldazábal, psicóloga criminalista. No podía permitirse derrumbarse frente a su enemigo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Fabián curvó los labios en una sonrisa cruel. Que pagues el precio. Se acercó a Zoe, la tomó en sus brazos y la besó con brusquedad. Luego, mirando fijamente a Iria, le ordenó: arrodíllate. Iria se quedó paralizada. Observa atentamente cómo tu marido hace el amor con otra mujer en vuestro lecho nupcial. Esta humillación era más dolorosa que 1000 puñaladas. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró alternativamente a Fabián y a una sonriente y exultante Zoe. En ese instante, todo el amor y la esperanza que albergaba en su interior se hicieron añicos y se esparcieron como ceniza. No lloró ni gritó. Sus ojos estaban aterradoramente tranquilos. Lenta, muy lentamente, se arrodilló sobre la suave alfombra de lana. Así como sus rodillas se hundían en la alfombra, su corazón se hundía en el abismo de la desesperación. Fabián y Zoe se abalanzaron sobre la cama nupcial de color carmesí. Risas, el sonido de la ropa rasgándose, murmullos lascivos resonaron en la habitación que debía ser el santuario más puro. Iria permaneció arrodillada allí, con la espalda recta. No cerró los ojos. Contempló directamente la cruda traición que se desarrollaba ante ella. El dolor en su pecho ya se había transformado en algo frío y afilado. Ya no era una novia feliz. Era una espectadora forzosa de su propia y trágica obra de teatro. Y en su mente, otro plan, uno mucho más cruel, comenzaba a tomar forma lentamente. El tiempo en la habitación parecía haberse detenido, espeso y pegajoso, impregnado de humillación y de los sonidos obscenos que provenían de la cama. Para cualquier otra mujer, aquello habría sido un infierno en la tierra, una tortura psicológica extrema. Pero Iria no se derrumbó. Seguía arrodillada, inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos claros observaban los dos cuerpos entrelazados en la cama, pero era como si la imagen ya no llegara a su retina. Toda su mente se había desprendido de esa dolorosa realidad. El dolor inicial pasó, dejando en su lugar una calma aterradora. Como una máquina programada con precisión, su cerebro comenzó a analizar la situación a una velocidad asombrosa. Fabián la odiaba a ella y a su familia. Había preparado este plan durante mucho tiempo. Zoe, la amiga en la que una vez confió, era una víbora. Todo era una mentira. Se había equivocado. Había confiado demasiado en la gente. El amor la había cegado y había perdido la razón. Pero el mayor error de Fabián fue subestimarla. Él solo la veía como la hija de una familia rica, una mujer frágil, ingenua y fácil de herir. No sabía que bajo esa apariencia suave se escondía una psicóloga criminalista con una capacidad de planificación estratégica sin igual. Mientras Fabián y Zoe se deleitaban en el placer de su venganza, no se percataron en absoluto de los movimientos de la mujer arrodillada en el suelo. La mano derecha de Iria, que colgaba a su lado, se movió ligeramente. Sus dedos largos y delgados se deslizaron dentro del pequeño bolso de seda que había dejado a su lado. Lenta y silenciosamente, sacó su teléfono móvil. La pantalla se iluminó, proyectando una luz fría sobre un lado de su rostro inexpresivo. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, abriendo una aplicación de mensajería cifrada. En la bandeja de borradores ya había un mensaje redactado. El destinatario estaba preestablecido con un ID especial y encriptado. El contenido del mensaje era una sola línea. No dudó. No había ninguna emoción en su rostro. Su dedo pulsó con firmeza el botón de enviar. Mensaje enviado. Plan B activado. Guardó el teléfono en el bolso en silencio y continuó con su actuación de víctima desdichada, soportando la humillación con la espalda recta. 1 hora. Les concedió exactamente 1 hora para disfrutar de su efímera victoria. El tiempo transcurría pesadamente. Cada segundo era una tortura, pero Iria ya no sentía nada.
Estaba en una cuenta atrás. 50 minutos, 40, 10, 5. En el instante en que el minutero del reloj de pared pasó el número 12, señalando que había transcurrido exactamente una hora desde que Fabián entró en la habitación, un agudo sonido estalló de repente. Bip, bip, bip. No una, sino decenas de notificaciones explotaron simultáneamente desde los teléfonos de Fabián y Zoe, que estaban tirados en la mesita de noche. Su placer se vio interrumpido bruscamente. Fabián, irritado, extendió la mano y cogió su teléfono. Zoe también se incorporó, curiosa, cubriendo su cuerpo desnudo con la sábana. Maldita sea, ¿qué es esto? Fabián frunció el ceño y desbloqueó la pantalla. Y su rostro cambió, de la perplejidad al horror y del horror a una palidez mortal. Zoe, al ver su expresión, se apresuró a coger su propio teléfono. Soltó un grito. Su hermoso rostro se contrajo por el pánico. En las pantallas de sus teléfonos, y probablemente en las de todas las personalidades del mundo económico y del espectáculo de Madrid en ese momento, una avalancha de noticias de última hora impactantes lo cubría todo. Última hora. Las acciones del Grupo de la Torre se desploman un 30% en una hora. Miles de millones de euros de capitalización evaporados. Exclusiva. Se filtran documentos internos que revelan un fraude contable a gran escala y evasión de impuestos en el Grupo de la Torre. Impacto. Salen a la luz videos de la actriz Zoe Montero consumiendo drogas en fiestas privadas. Su agencia guarda silencio. Primicia. Se revelan archivos de audio que prueban que Zoe Montero obtenía papeles mediante favores y acuerdos con patrocinadores. Cada titular, cada foto, cada video caía sobre Fabián y Zoe como una bomba atómica. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo han podido filtrarse estos datos? Murmuraba Fabián, desplazándose por la pantalla con manos temblorosas. Su carrera, el plan de venganza del que se sentía tan orgulloso, todo se desmoronaba ante sus ojos. Fabián, ayúdame. Esos videos son falsos. Alguien me ha tendido una trampa, gritaba Zoe, aferrándose al brazo de Fabián, pero Fabián no tenía tiempo para ella. Levantó la cabeza y miró con incredulidad y horror a la mujer que seguía arrodillada en el suelo. Ella ya se había puesto en pie. Iria se levantó lentamente, sacudiendo con delicadeza el polvo invisible de su impoluto vestido de novia. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos, tranquilos como un lago en otoño, brillaba una luz fría y afilada como una cuchilla. Miró directamente a los ojos aterrorizados de Fabián y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa sin la más mínima calidez, solo llena de burla y desprecio. El juego ha terminado. El aire en la habitación se volvió pesado. El silencio que siguió a las palabras de Iria fue más aterrador que 1000 insultos. Fabián permanecía de pie junto a la cama, como clavado en el suelo. El pelo revuelto, el cuerpo robusto que hasta hace un momento mostraba los rastros de la pasión, ahora parecía patético. Miró a Iria, la esposa a la que había humillado cruelmente. Y por primera vez en su vida, sintió un terror desconocido recorrer cada célula de su cuerpo. Esta mujer no había llorado, ni gritado, ni suplicado. Simplemente estaba allí, tranquila, como si acabara de ver una obra de teatro aburrida cuyo final ya conocía. «Tú, ¿qué has hecho?» La voz de Fabián se quebró. La arrogancia y el triunfalismo habían desaparecido, dejando solo la confusión y la ira de haber perdido el control. Zoe ya se había derrumbado por completo. Gritaba, se envolvía con fuerza en la sábana y revisaba frenéticamente las noticias que explotaban en su teléfono, murmurando palabras sin sentido. «No soy yo, esa no soy yo». Iria no les dedicó ni una mirada. Era como si fueran aire. Su existencia ya no tenía valor a sus ojos. Se dio la vuelta y entró en el vestidor. Se quitó el vestido de novia sin la menor vacilación y lo arrojó al suelo como si fuera basura. Cuando salió unos minutos después, vestía de forma sencilla pero elegante, unos pantalones anchos de color beige y una blusa de seda blanca. Llevaba el pelo largo recogido en un moño pulcro, revelando la línea altiva de su cuello. Su rostro sin maquillaje aún irradiaba una belleza afilada, y solo su mirada era extrañamente fría. Arrastraba una pequeña maleta que había preparado de antemano y se dirigió en silencio hacia la puerta. «Detente», gritó Fabián. La rabia de haber sido descubierto devoró su miedo. «¿A dónde crees que vas? ¿Piensas que puedes irte de rositas después de hacer esto?» Iria se detuvo, pero no se dio la vuelta. Su voz clara y fría resonó en la habitación. «Esta es tu prisión, no la mía. Te he devuelto el capital con intereses, Fabián. Entre tú y yo ya no queda nada». Tras decir esto, abrió la puerta con decisión y la cerró de un portazo a su espalda. El sonido resonó como el martillazo final que ponía fin a este falso y ridículo matrimonio. Dejó tras de sí el aullido impotente de Fabián y el llanto histérico de Zoe.
El pasillo del hotel, fuera de la suite nupcial convertida en infierno, seguía siendo silencioso y lujoso. Caminó sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. Su espalda estaba recta, cada paso era firme y decidido. No estaba huyendo. Estaba volviendo a ser ella misma. Un taxi que había reservado con antelación la esperaba en la entrada principal. Subió al coche y dio una dirección. El coche se deslizó en la oscuridad de la noche, mezclándose con el brillante torrente de vehículos de Madrid. 45 minutos después, el coche se detuvo frente a un moderno edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, el corazón financiero de la ciudad. Iria subió en el ascensor hasta la última planta. Las puertas del bufete Galarza se abrieron. Aitor Galarza ya la estaba esperando. Vestía un traje impecablemente cortado. Su rostro era apuesto y sereno, pero en sus ojos, al mirarla, no podía ocultar la preocupación y la compasión. «¿Has venido?» Iria asintió. Al ver a su amigo íntimo, sintió que la fortaleza que había erigido a la fuerza comenzaba a resquebrajarse. Aitor no preguntó mucho. En silencio, le sirvió una taza de manzanilla caliente. El calor de la taza se extendió por sus palmas, calmándola un poco. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí». «Ahora estoy bien», respondió ella, aunque su voz aún denotaba cansancio. Aitor soltó un suspiro de alivio, se sentó en la silla frente a ella y colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. «Los papeles del divorcio están listos. Según el acuerdo prenupcial, no perderás nada. Al contrario, Fabián, como cónyuge culpable, deberá pagarte una considerable indemnización». «Gracias, Aitor». Aitor la miró profundamente a los ojos. «No esperaba que el plan B se activara, y mucho menos que lo usaras esta misma noche». «Iria, ¿qué ha pasado exactamente?» Iria cerró los ojos por un instante. La repugnante escena de la suite nupcial volvió a su mente. Respiró hondo y los abrió de nuevo. La vulnerabilidad había desaparecido, dejando solo una determinación férrea. Cruzó la línea. Aitor apretó los puños. Sabía lo que era el plan B. Hacía medio año, cuando Iria aceptó casarse, le pidió que investigara a fondo la situación financiera del Grupo de la Torre. Con la aguda intuición de una psicóloga criminalista, había sentido que algo no encajaba en la forma en que Fabián se había acercado a ella. Era todo demasiado perfecto, demasiado teatral. La investigación de Aitor reveló fallos fatales en los informes financieros y en proyectos sospechosos del Grupo de la Torre. En aquel momento, Iria lo consideró solo una medida defensiva, una póliza de seguros para protegerse a sí misma y a su familia en caso de que ocurriera lo peor. Esperaba estar equivocada, que el amor de Fabián fuera genuino. Pero se había equivocado. Y esa noche, esa medida defensiva se convirtió en el arma de contraataque más afilada. Todo se ha gestionado según lo planeado. Las pruebas se han difundido simultáneamente a través de múltiples canales. Nadie podrá rastrear nuestro rastro, dijo Aitor con voz segura. El Grupo de la Torre, si no se derrumba por completo, sufrirá un golpe mortal. Iria asintió. Miró por la ventana los rascacielos iluminados de Madrid. A partir de esa noche ya no era la señora de la Torre, ya no era la esposa de Fabián. Era simplemente Iria Aldazábal, una mujer que acababa de salir de las cenizas de la traición, lista para quemar a cualquiera que intentara hacerle daño. La suite presidencial del Hotel Imperial de las Cortes se había transformado del cielo al infierno. Fabián deambulaba por la habitación como una bestia herida. Había destrozado su propio teléfono, pero las notificaciones seguían sonando sin cesar en el de Zoe. Las llamadas de su secretaria, del director financiero, de los miembros del consejo, de los principales inversores, llovían sin parar. Las voces de todos estaban llenas de pánico y reproche. «Señor de la Torre, ¿qué demonios está pasando? Las acciones se están vendiendo en masa. ¿Qué hacemos? Su padre le busca. El banco exige una explicación sobre los préstamos o congelarán las cuentas de la empresa. Fabián, explícate ahora mismo. ¿Por qué se han filtrado estos datos confidenciales? ¿Eres consciente de cómo esto va a destruir el Grupo de la Torre?» Fabián se agarró la cabeza. Una sensación de impotencia que nunca antes había sentido lo invadió. Había dedicado su juventud a construir este imperio, a reunir la fuerza para vengar a su padre. Y en solo una hora, todo estaba a punto de desmoronarse como un castillo de arena. Todo por culpa de esa mujer. De Iria, esa mujer malvada, gruñó. Con los ojos inyectados en sangre, no podía creer que el conejo dócil que siempre había visto escondiera unas garras tan afiladas. Pensó que había tendido una trampa perfecta, pero finalmente se dio cuenta de que él era la marioneta. A su lado, la situación de Zoe no era muy diferente.
La carrera de actriz secundaria que había conseguido con tanto esfuerzo se había desvanecido como el humo. Marta, por favor, escúchame. Sollozaba al teléfono con su manager. ¿Escucharte? ¿Estás loca, Zoe? Mira lo que has hecho. Videos de drogas, el escándalo de los patrocinadores. ¿Sabes que todas las marcas están reclamando indemnizaciones millonarias? La productora de la serie en la que estabas me ha llamado para decirme que te largues. Mi carrera también está acabada. No vuelvas a llamarme. Tú, tú, tú. El frío sonido del teléfono colgado resonó. Zoe arrojó el teléfono contra la pared y gritó desconsoladamente. No, no puede ser. Todo es culpa de Iria, de esa maldita Iria. Voy a encontrarla y la voy a matar. Se puso a buscar su ropa como una loca, intentando correr hacia la puerta. ¿A dónde vas? Fabián la agarró bruscamente del brazo, con una mirada amenazante. ¿No sabes cuántos periodistas hay ahí fuera? ¿Quieres que me fotografíen en este estado lamentable? Entonces, ¿qué hacemos? Fabián, por favor, ayúdame. Estamos en el mismo barco, suplicó Zoe, como si él fuera su último salvavidas. Pero Fabián, que apenas podía salvarse a sí mismo, apartó su mano con brusquedad. Sus ojos estaban llenos de aversión. La presencia de esta mujer comenzaba a resultarle un fastidio. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, en un ático del barrio de Salamanca con la máxima seguridad de Madrid, Iria observaba con calma la tormenta que había desatado. Frente a ella había 3 grandes monitores. Uno mostraba el gráfico de las acciones del grupo de la torre cayendo en picado. Otro retransmitía en tiempo real las noticias sobre la crisis del grupo. El último estaba lleno de comentarios de odio y llamamientos al boicot contra Zoe en las redes sociales. Parecía un general en su puesto de mando, contemplando el caótico campo de batalla que ella misma había creado. No había triunfalismo ni alegría en su rostro, solo una concentración absoluta y una frialdad analítica. Esto no era una venganza improvisada y llena de ira. Era un castigo meticulosamente calculado. Cada dato, cada video, se había publicado en el momento preciso para causar el máximo daño. Había convertido su humillante noche de bodas en la tumba de la carrera y el honor de las 2 personas que la habían traicionado. Sonó su teléfono. Era Aitor. Soy yo. Todo sigue bajo control. La Fiscalía y la CNMV han comenzado a investigar al grupo de la torre. Zoe no podrá volver a la industria del entretenimiento, nunca. Bien. Iria, ¿dónde estás? ¿Quieres que vaya? La voz de Aitor denotaba preocupación. Estoy bien. Necesito un tiempo a solas. No le digas a nadie dónde estoy, ni siquiera a mis padres. No quiero preocuparlos. De acuerdo. Llámame si pasa cualquier cosa. Iria colgó y volvió a fijar su mirada en los números rojos que bailaban en la pantalla de la bolsa. La tormenta acababa de empezar, y la persona que decidiría cuándo terminaría era ella. La oficina del director general, en la planta 38 de la sede del grupo de la torre, estaba ahora sumida en la oscuridad y el caos. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la brillante luz del sol. El suelo estaba cubierto de cristales rotos, trozos de un jarrón y documentos esparcidos. Un olor penetrante a whisky y humo de tabaco creaba una atmósfera asfixiante de desesperación. Fabián estaba hundido en su caro sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto. Había pasado un día y una noche enteros allí, sin comer ni dormir, sobreviviendo a base de alcohol y cigarrillos. La pantalla del ordenador sobre su escritorio de caoba seguía encendida, mostrando los hirientes números rojos y los titulares sensacionalistas que se actualizaban constantemente. El grupo estaba sumido en la mayor tormenta de su historia. Los accionistas estaban en pánico, los socios le habían dado la espalda y los empleados temblaban de incertidumbre. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante 10 años estaba al borde del colapso. Pero más doloroso que el colapso de su carrera, era la sensación de haber sido traicionado y manipulado por la mujer que más odiaba. Cerró los ojos. Los dolorosos recuerdos del pasado volvieron con la claridad de ayer. Solo tenía 8 años. Su padre, Ricardo de la Torre, era un hombre capaz y orgulloso, presidente de la floreciente Industrias de la Torre. En la memoria de su infancia, su padre era una montaña protectora, su mundo entero. A menudo lo llevaba a hombros, paseando por la mansión, contándole con voz cálida sus grandes planes y sueños. Pero la tragedia llegó de repente. Recordaba perfectamente aquel fatídico día. Decenas de acreedores irrumpieron en su casa. Sus rostros eran amenazantes, se mezclaban insultos, el sonido de objetos rompiéndose y los sollozos de su madre. Escondido detrás de una puerta, temblando de miedo, observó a su padre. Aquel hombre, antes tan imponente,
Ahora estaba de rodillas, suplicando. Su pelo se había vuelto canoso de la noche a la mañana. Industrias de la Torre había quebrado. El socio más cercano de su padre, Ignacio Aldazábal, del grupo Aldazábal, había retirado repentinamente los fondos de un proyecto clave y, al mismo tiempo, había filtrado pruebas perjudiciales, llevando a Industrias de la Torre a un callejón sin salida. Esa noche, su padre se subió a la azotea del edificio de la empresa, el mismo lugar desde el que una vez le había mostrado la ciudad de Madrid extendiéndose a sus pies. El viento nocturno agitaba con fuerza su pelo canoso. Lo miró durante un largo rato, sin decir nada. Sus ojos estaban llenos de desesperación y resentimiento, y entonces saltó. La sombra oscura que caía por el aire dejó una herida en el alma de Fabián que nunca cicatrizaría. Su madre enfermó de pena y murió poco después. De ser un joven señorito que vivía entre algodones, se convirtió en un huérfano que iba de casa en casa de parientes. El odio comenzó a germinar entonces. Juró que algún día se lo devolvería a la familia Aldazábal 100, 1000 veces. Estudió y trabajó como un loco. Mientras se abría paso apareció Zoe Montero. Era compañera de universidad de Iria, con una apariencia pura e inocente. Siempre estuvo a su lado, consolándole y animándole. Y sin que él se diera cuenta, avivó aún más el odio en su corazón. Una vez, le mostró una foto de un lujoso viaje a Europa que había hecho con Iria y suspiró. Fabián, Iria parece tan feliz. Dice que su padre se lo regaló por sus buenas notas. Dicen que el coste de este viaje equivale a la fortuna de una familia normal. Sí, si no le hubiera pasado aquello al señor de la Torre, tú también estarías viviendo así. Otra vez, accidentalmente, dejó una carpeta en su escritorio. Dentro había una copia de un antiguo contrato entre Industrias de la Torre y el grupo Aldazábal, con las cláusulas desfavorables hábilmente rodeadas. Lo siento, no fue a propósito. Son papeles viejos de mi padre. Él trabajó para el señor de la Torre hace años. Solo quería saber más sobre lo que pasó para poder consolarte, Fabián. Poco a poco, Zoe añadió leña al fuego de su odio, convirtiéndolo en una hoguera que consumió toda su razón. Se convenció de que Ignacio Aldazábal era el culpable y de que su hija, Iria, también disfrutaba de su felicidad sobre el sufrimiento de su familia. Así que se acercó a ella. Tejió una red de amor perfecta con su apariencia de caballero, su exitosa carrera y una falsa ternura. Quería que ella se enamorara profundamente de él, que confiara en él ciegamente. Y en su noche de bodas, le daría el golpe mortal, arrastrándola al infierno. Pero se había equivocado. Fabián abrió los ojos. Miró al vacío con los ojos inyectados en sangre. Lo había calculado todo, pero no había calculado el contraataque de Iria. La había convertido en su enemiga, y solo entonces se dio cuenta de que ese enemigo era mucho más temible e impredecible de lo que había imaginado. Tras pasar un día y una noche sumido en el alcohol y el caos, Fabián finalmente se levantó. No podía derrumbarse así. El colapso del grupo de la Torre era temporal. Todavía había una oportunidad de recuperarse. Pero antes, tenía que encontrar a esa mujer. Enfrentarse a ella, descubrir cómo demonios había hecho algo así. Entró en el baño, dejó que el agua fría le despejara la mente. Se afeitó, se puso ropa limpia, intentando recuperar la apariencia del arrogante director del grupo de la Torre. Salió de la empresa y condujo como un loco por Madrid. Sabía que Iria no habría vuelto a casa de sus padres, no querría preocuparlos. Tampoco iría directamente a ver a Aitor Galarza. Era demasiado inteligente para eso. Pero Fabián tampoco era estúpido. Después de un año de amor conocía algunos de sus hábitos. Movilizó todos sus contactos. Rastreó todas las transacciones de sus tarjetas de crédito, sus registros de llamadas, y, finalmente, encontró un ático de lujo, alquilado bajo un nombre falso pero pagado desde una cuenta offshore vinculada a Aitor Galarza. Un Maserati negro se detuvo frente al lujoso complejo de apartamentos. Fabián usó su identidad para pasar la seguridad fácilmente. Se paró frente a la puerta del ático y, en lugar de llamar, usó una llave maestra que había conseguido a través de sus contactos para abrir la puerta. La puerta se abrió en silencio. Dentro, Iria estaba sentada en el sofá, revisando unos documentos en una tablet. Llevaba ropa cómoda de estar en casa, y su largo pelo caía naturalmente sobre sus hombros. Al oír abrirse la puerta, levantó la cabeza lentamente. No había sorpresa en sus ojos. Era como si ya supiera que él vendría. Su calma hizo que la ira que Fabián había reprimido a la fuerza volviera a hervir. Entró a grandes zancadas, cerró la puerta de un portazo y se plantó frente a ella, con los puños apretados. Iria, ¿cómo has podido ser tan cruel? Iria dejó la tablet sobre la mesa y levantó la cabeza para mirarle fijamente. Sus ojos eran claros,
pero no había odio ni miedo, solo una fría distancia. ¿Cruel? Fabián, comparado con lo que me hiciste esa noche, esto no es nada. Fabián apretó los dientes. Eso fue el precio que tu padre tuvo que pagar por lo que le hizo a mi familia. Ah, sí. Ella curvó los labios en una sonrisa burlona. ¿Y en qué te basas para sentenciar a mi padre como culpable? ¿En unos cuantos trozos de papel de origen dudoso que te dio Zoe Montero? Fabián, eres el director de un gran grupo empresarial, pero estás tan ciego por la emoción y el odio que no puedes distinguir la verdad de la mentira. Das pena. ¿Cómo te atreves? La ira de Fabián llegó a su punto álgido. Pero antes de que pudiera hacer nada, Iria se levantó y se enfrentó a él. La distancia entre ellos era de menos de un palmo. Déjame que te lo diga claro. El colapso del grupo de la Torre hoy no es por mi culpa, sino por las lagunas en tu propia gestión. Por tu codicia y por los métodos sucios que usaste para construir tu supuesto imperio. Evasión de impuestos, fraude contable, uso de materiales de mala calidad. Todo es verdad, ¿no? Yo solo he ayudado a que esas verdades salgan a la luz. Deberías agradecérmelo. Cada una de sus palabras era una cuchillada a su orgullo. Sí. Todo lo que decía era verdad. Para hacer crecer el grupo de la Torre lo más rápido posible y obtener el poder para vengarse, había recurrido a todo tipo de métodos. Había cavado su propia tumba, e Iria simplemente lo había empujado. Él la miró profundamente a los ojos, buscando cualquier rastro de emoción familiar, de vulnerabilidad, de amor residual, pero no encontró nada, solo una fría certeza. Iria retrocedió un paso, manteniendo una distancia segura. La humillación que me diste esa noche te la he devuelto multiplicada por 100 en tu carrera. Fabián, estamos en paz. Tras decir esto, se dirigió a la puerta y la abrió. Por favor, vete. A partir de ahora, no hay ninguna relación entre nosotros. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio pronto. Fabián se quedó paralizado en medio del salón. Había venido a ajustar cuentas, pero acabó siendo expulsado como un perdedor. No se atrevió a mirarla al cruzar el umbral. La puerta se cerró a su espalda, y una vez más, fue expulsado de su mundo. Días después, Madrid seguía conmocionada por las réplicas del terremoto del caso de la Torre. El grupo había sufrido un golpe mortal y apenas se mantenía a flote, pero las pérdidas financieras y el daño a su reputación eran incalculables. Fabián desapareció de la vista pública, aparentemente dedicando todos sus esfuerzos a gestionar el caos. En el ático, Iria fue recuperando gradualmente el ritmo de su vida. Ya no seguía las noticias frenéticamente. La ira y el dolor iniciales se habían calmado, dejando paso al análisis frío y la razón de la psicóloga criminalista. Estaba sentada en la alfombra del salón. Frente a ella había una gran pizarra blanca, en la que había dibujado un complejo diagrama de las relaciones entre las familias de la Torre y Aldazábal. Varios eventos, líneas de tiempo y personas relacionadas estaban conectados con flechas. La venganza de Fabián era cruel, pero tenía su propia lógica. Él creía que su padre había sido perjudicado por el de ella. Pero Iria conocía a su padre mejor que nadie. Ignacio Aldazábal era un hombre de negocios de principios. Por muy feroz que fuera la competencia, nunca usaría métodos tan viles como para llevar a alguien a la muerte. Tenía que haber algo más. Sonó el timbre. Al mirar la pantalla de seguridad, vio que era Aitor. Al abrir la puerta, él entró con unas bolsas de comida y una gruesa carpeta de documentos. Su apuesto rostro parecía un poco cansado, pero su mirada seguía siendo brillante y concentrada. Aún no has comido, ¿verdad? Dejó la comida en la mesa. He vuelto a investigar todo el caso de la quiebra de Industrias de la Torre. Iria dejó la comida a un lado y cogió la carpeta. ¿Has encontrado algo nuevo? Aitor se sentó frente a ella y dijo con voz tranquila: hay algo muy extraño. La prueba más importante que tiene Fabián, la que le hizo creer que tu padre tendió una trampa al suyo, eran unas grabaciones y varios correos electrónicos. Le pedí a un experto técnico que volviera a analizar los archivos originales que el equipo de Fabián proporcionó a los medios en su momento. Hizo una pausa y abrió una página con un complejo gráfico de análisis. La grabación de audio, aunque muy sofisticada, tiene rastros de edición. Se han eliminado algunas frases, cambiando por completo el contexto general de la conversación. Y los correos electrónicos tienen un problema con la marca de tiempo digital. Parece que se crearon después de que ocurrieran los hechos y luego se manipuló la fecha para que parecieran creíbles. Iria contuvo la respiración, apretando los dedos sobre el documento. En otras palabras, las pruebas fueron manipuladas. No completamente manipuladas, explicó Aitor. Es como un cuadro falsificado. El falsificador no pintó un cuadro completamente nuevo, sino que tomó uno real y añadió o eliminó sutilmente algunos detalles para cambiar todo el significado.
Esta técnica es mucho más sofisticada que una falsificación completa, porque hace que sea muy difícil de detectar para el espectador. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si las pruebas fueron manipuladas, significa que hay un tercero detrás de todo esto. Alguien que no solo quería que la familia de la torre cayera, sino que también quería culpar a nuestra familia. Quería que ambas familias se odiaran. Exacto, asintió Aitor admirando su agudeza. La pregunta es, ¿quién? Iria se levantó y se acercó a la pizarra. Cogió un rotulador y rodeó un nombre en el diagrama. Fabián estaba tan ciego por el odio que no habría tenido la calma para crear pruebas tan sofisticadas. Él solo fue un peón. Mi padre y el suyo eran las partes implicadas. Entonces, el sospechoso más probable es alguien que tuviera acceso a los archivos internos de Industrias de la Torre en el pasado y que, al mismo tiempo, pudiera acercarse a Fabián más tarde para sembrar el odio en su mente. Su mirada se volvió afilada como una cuchilla. Tiene que ser alguien que tanto Fabián como yo conocemos. Alguien que siempre ha parecido inofensivo, pero que es capaz de clavar el cuchillo más cruel. Escribió 2 palabras junto al nombre que había rodeado. Aitor siguió la punta de su rotulador frunciendo ligeramente el ceño. Zoe Montero. Iria dejó el rotulador y dijo con una voz helada. La subestimé. La envidia de una mujer, combinada con la ambición, puede crear un demonio más aterrador que cualquier otra cosa. Parecía que esta obra de teatro aún no había terminado. Una niebla más densa, que ocultaba una conspiración más terrible, comenzaba a disiparse lentamente, e Iria sabía que ella era la persona que debía rasgar esa niebla. Zoe Montero estaba viviendo los peores días de su vida. Después de esa terrible noche, Fabián la había abandonado sin piedad. Él, que apenas podía salvarse a sí mismo, no iba a preocuparse por un peón que ya no tenía utilidad. Tuvo que esconderse en un apartamento barato en las afueras de Madrid, donde nadie la reconocería. Su carrera estaba hecha añicos y sus cuentas bancarias habían sido congeladas por la investigación. De ser una actriz en ascenso, se había convertido en una paria sin un euro, señalada por todo el mundo. Vivía cada día con miedo y paranoia. No se atrevía a salir ni a contestar llamadas de números desconocidos. Solo se conectaba a Internet desde cibercafés para leer los insultos dirigidos a ella, temblando ante la idea de que la policía pudiera aparecer en cualquier momento. Odiaba a Iria hasta la médula, pero también le tenía un miedo atroz. El contraataque decidido y cruel de Iria había superado por completo sus expectativas. Mientras Zoe estaba sumida en el estrés y la desesperación, un pequeño artículo en un blog de cotilleos captó su atención. Según fuentes internas, el equipo de Iria Aldazábal todavía tiene en su poder una prueba mortal relacionada con Zoe Montero. Se rumorea que esta prueba no solo está relacionada con su vida privada, sino también con un grave delito económico, que, de salir a la luz, podría llevar a Zoe a la cárcel. El corazón de Zoe pareció detenerse. Cárcel. Esas 2 palabras fueron como un martillazo en sus nervios ya debilitados. Un escándalo privado solo mancharía su reputación, pero si se trataba de la ley, su vida estaría completamente acabada. No, no puede ser. Lo manejé todo perfectamente. ¿Cómo pude dejar rastro? ¿O Iria solo está fanfarroneando para asustarme? Pero no se atrevía a arriesgarse. La aterradora imagen de Iria esa noche se había convertido en un trauma psicológico para ella. El miedo venció a la razón. Zoe pensó que no podía quedarse de brazos cruzados esperando su fin. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar a Iria y averiguar qué era lo que tenía en sus manos. Tras dudar varios días, finalmente reunió el valor y llamó al antiguo número de Iria desde una cabina telefónica, rezando para que no lo hubiera cambiado. Después de 3 tonos, alguien contestó. ¿Diga? La voz clara y serena que sonó al otro lado del auricular hizo que Zoe se sobresaltara. Era Iria. Zoe respiró hondo, intentando calmarse. Soy yo, Zoe. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego, se escuchó una ligera risa. Una risa fría que le heló la sangre. Vaya, pensaba que estarías ocupada evitando la justicia. Pero veo que tienes tiempo para llamarme. Iria, maldita zorra. Después de arruinarme así, ¿qué más quieres? La voz de Zoe se agudizó. El miedo se transformó en ira. ¿Qué quiero yo? Dijo Iria lentamente, con claridad. Solo quiero que se haga justicia para los inocentes. Zoe, ¿entiendes lo que quiero decir? El corazón de Zoe dio un vuelco. Lo sabe. Iria ha descubierto algo. Tú, ¿tienes alguna prueba? No acuses a la gente sin fundamento, gritó Zoe, pero su voz ya temblaba. Lo que yo tenga en mis manos no es importante. Lo importante es lo que tú has hecho. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad?
La firmeza de Iria hizo que Zoe cambiara de táctica al instante. Empezó a sollozar. Iria, éramos las mejores amigas, ¿recuerdas? Sí, me equivoqué. Te pido perdón por todo. Por favor, ¿no puedes perdonarme solo por esta vez? Te daré todo el dinero que quieras, todo lo que tengo, pero por favor, no saques a la luz esa prueba. Iria mantuvo su tono sereno. Zoe, hay cosas que el dinero no puede arreglar. Ve preparándote. Tras decir esto, Iria colgó con decisión. Zoe se derrumbó en el suelo. El teléfono se le cayó de la mano. Un pánico extremo se apoderó de ella. La trampa estaba tendida y la presa había mordido el anzuelo perfectamente. La reacción de Zoe era una admisión indirecta de que escondía un secreto aún mayor. En el ático, Iria dejó el teléfono sobre la mesa. La llamada acababa de ser grabada. No había emoción en su rostro, pero en su mente, las piezas de la verdad comenzaban a encajar lentamente en un cuadro completo. Tras la provocadora llamada de Iria, Zoe cayó en un estado de pánico extremo. No comía, no dormía, y la palabra cárcel no se le iba de la cabeza. El miedo, como una bestia salvaje, fue devorando poco a poco lo que le quedaba de razón. Pensó que no podía quedarse de brazos cruzados esperando su fin. 2 días después, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Mañana a las 3 de la tarde. Tetería El Jardín Sereno, Salón Grulla Blanca. Ven sola. No había remitente, pero Zoe sabía quién era. Iría. Tenía miedo, pero esta era su única oportunidad. Tenía que ir. Tenía que enfrentarla y averiguar cuál era la última carta que Iria tenía en la mano. Al día siguiente, Zoe, con el rostro cubierto por un sombrero, gafas de sol y una mascarilla, y vestida de forma discreta, cogió un taxi hacia la tetería. Era un lugar de lujo, famoso por su privacidad y tranquilidad, frecuentado principalmente por la alta sociedad. Un empleado la guió hasta el salón Grulla Blanca. Al abrirse la puerta de madera, apareció un espacio de estilo zen con un tenue aroma a sándalo. Iria ya estaba sentada frente a un juego de té, preparándolo con calma. Llevaba un vestido de estilo oriental modernizado de color jade, con el pelo recogido en un moño bajo y unos suaves mechones cayendo sobre su rostro sereno. Parecía más una dama disfrutando de una tarde tranquila que alguien que acababa de pasar por un matrimonio terrible. Su calma amplificó la ansiedad de Zoe. ¿Has venido? Siéntate, dijo Iria con indiferencia, sin levantar la vista. Zoe se sentó en la silla de enfrente. Debajo de la mesa, sus manos se apretaban con fuerza. ¿Para qué me has llamado? Iria llenó una taza de té caliente y la deslizó hacia Zoe. Un claro aroma a jazmín se elevó con el vapor. Fuimos las mejores amigas, ¿no? ¿Qué hay de extraño en invitarte a una taza de té? ¿Amigas? Se burló Zoe, con la voz afilada. ¿Cómo te atreves a decir esa palabra? Has arruinado mi vida. ¿Ah, sí? Iria finalmente levantó la cabeza. Sus ojos claros miraron directamente a Zoe. No había ira en ellos, sino un atisbo de compasión. ¿Y mi vida? ¿Mi matrimonio? ¿Mi honor? ¿Mi confianza? ¿Quién arruinó eso, Zoe? Zoe se quedó sin palabras. Al darse cuenta de que estaba en desventaja, cambió a un tono más suave. Iria, eso fue cosa de Fabián. Yo también soy una víctima. Me amenazó. Dijo que no me daría ningún papel si no le ayudaba. No tuve elección. ¿No tuviste elección? Iria bebió un sorbo de té con elegancia. Entonces, ¿las cosas que le dijiste a Fabián para ponerlo en mi contra y en contra de mi familia? ¿Los documentos manipulados que le mostraste por error? ¿Todo eso también fue porque no tuviste elección? El rostro de Zoe se puso blanco como el papel. ¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo? No sé nada de eso. Iria dejó la taza. La porcelana golpeó la mesa de madera con un sonido claro, pero el corazón de Zoe latía con fuerza. Zoe, soy psicóloga. Tus torpes mentiras no pueden engañarme. Fuiste demasiado codiciosa, demasiado envidiosa. Envidiaste mi posición, todo lo que tenía. Así que usaste el odio de Fabián para empujarlo por el camino de la venganza, para que nuestras dos familias se destruyeran mutuamente y tú pudieras recoger los pedazos. Tu plan era perfecto, pero lamentablemente, me subestimaste a mí y sobreestimaste la estupidez de Fabián. Solo intentas provocarme. Zoe se dijo a sí misma que debía mantener la calma, pero las palabras de Iria eran como agujas que pinchaban los rincones más oscuros de su mente. ¿Tienes pruebas? No acuses a la gente sin pruebas. ¿Pruebas? Iria sonrió con desdén. No las necesito, pero sé que el cerebro que manipuló tan hábilmente esas grabaciones y correos electrónicos no fuiste tú. No tienes esa capacidad. El autor tiene que ser alguien que estuvo muy cerca de la familia de la Torre en el pasado, alguien que tuviera acceso a esos archivos confidenciales.
como por ejemplo, el jefe de contabilidad que dimitió de repente justo antes de que Industrias de la Torre quebrara. Iria habló con indiferencia, sin perderse el más mínimo cambio en el rostro de Zoe. Había lanzado una hipótesis falsa, una trampa verbal, para sondear la reacción de su oponente. Y Zoe, aterrorizada de que su secreto más profundo estuviera a punto de ser revelado, no se dio cuenta de la trampa. Replicó instintivamente: ¿Qué jefe de contabilidad? ¿Qué sabe ese viejo? El contrato de transferencia de tierras no tuvo nada que ver con él. En el momento en que soltó esas palabras, Zoe se dio cuenta de su error. Su rostro se volvió pálido como un papel. Se tapó la boca con la mano a toda prisa, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. El contrato de transferencia de tierras, repitió Iria, inclinando ligeramente la cabeza. Una sonrisa de victoria se dibujó en sus labios. En ninguna parte de los registros del caso antiguo había información sobre un contrato de transferencia de tierras. Gracias por la información, Zoe. Iria se levantó. Ya no miró a la mujer que se había quedado congelada en su silla. Sacó unos billetes de su cartera y los dejó sobre la mesa. Este te lo pago yo. Considéralo el último adiós a nuestra amistad muerta. Tras decir esto, se dio la vuelta y se fue. Sola en la habitación, Zoe se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, sumida en un silencio aterrador y una desesperación extrema. En la oficina del director general del Grupo de la Torre, Fabián estaba absorto en su trabajo. Durante los últimos días, había celebrado reuniones consecutivas para elaborar un plan de crisis y tranquilizar a los inversores. Gracias a su determinación y a sus contactos, la caída en picado del grupo se había detenido por el momento. Pero su mente no estaba en calma. La imagen de Iria durante su último encuentro, su actitud cruelmente serena y sus palabras afiladas como cuchillas, lo atormentaban constantemente. Das pena. Esa frase era como una espina clavada en su orgullo. Por primera vez en 10 años, empezó a dudar. A dudar del propio odio que siempre había considerado una verdad y el motor de su vida. Cuando se calmó y se alejó de la ira, empezó a notar puntos irracionales en el comportamiento de Zoe que antes había ignorado por completo. Tal como dijo Iria, Zoe siempre había mostrado un interés excesivo en su riqueza. Cuando estalló el escándalo, lo primero que hizo no fue apoyarle en la dificultad, sino llorar y exigirle cómo iba a compensarla por la pérdida de su carrera. El amor que le había mostrado parecía estar siempre ligado a beneficios materiales, y las pruebas que le había proporcionado, ahora que lo pensaba, eran demasiado perfectas. Todo apuntaba tan claramente a Ignacio Aldazábal como si estuviera prediseñado para que él lo creyera. ¿Cómo pudo una estudiante universitaria de arte dramático conseguir tan fácilmente documentos empresariales sensibles de hace 20 años? La excusa de que eran papeles viejos de su padre ahora le sonaba ridícula. Una vez que la duda echó raíces, creció rápidamente hasta convertirse en un árbol gigante. Fabián no era de los que se quedan sentados especulando. Llamó a su equipo de ciberseguridad de mayor confianza. Quiero que investiguéis de nuevo todos los archivos, correos y grabaciones relacionados con el caso de Industrias de la Torre que recibí de Zoe Montero. No os fijéis en el contenido. Analizad los datos originales, cualquier rastro digital, la más mínima traza de edición. Luego hizo otra llamada, a la mejor agencia de detectives de la ciudad. Investiguen todo sobre Benjamín Montero, el padre de Zoe Montero. Su pasado, su trabajo en Industrias de la Torre, los motivos de su dimisión y su situación financiera después de la quiebra de la empresa. Quiero un informe detallado en 24 horas. Tras colgar, Fabián se recostó en su silla. Un cansancio sin precedentes lo invadió. Tenía miedo. Miedo de que la verdad que estaba a punto de descubrir fuera más cruel que el colapso del Grupo de la Torre. Miedo de enfrentarse al hecho de que el odio por el que había vivido toda su vida era una mentira y de que había herido a la única mujer inocente de la historia. Casi un día después, llegó la primera llamada. Señor de la Torre, tenemos los resultados del análisis. La voz del jefe de seguridad era grave. Las marcas de tiempo de los archivos de correo electrónico fueron definitivamente manipuladas. El análisis de metadatos revela que fueron creados hace unos 5 años, no 20. La grabación de audio también ha sido editada en varias secciones, y las frecuencias de sonido en los puntos de empalme no coinciden. Es un trabajo de falsificación muy profesional. El corazón de Fabián se hundió. Antes de que pudiera colgar y procesar la información, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era la agencia de detectives. Señor de la Torre, tenemos la información sobre Benjamín Montero. Habla, dijo con la voz seca. Benjamín Montero, el padre de Zoe, no era un empleado cualquiera como ella dijo. Era el subdirector financiero de Industrias de la Torre. Y lo más importante es que no dimitió voluntariamente.
Fue despedido por el entonces presidente, Ricardo de la Torre, tras descubrirse una malversación de fondos. Fue despedido exactamente una semana antes de que Industrias de la Torre se declarara en quiebra. ¡Boom! Una explosión masiva resonó en la mente de Fabián. Todo se puso patas arriba. Benjamín Montero, subdirector financiero, malversación, despido. Las piezas dispersas se conectaron de repente, formando una verdad terrible que nunca se había atrevido a imaginar. Ahora lo entendía. ¿Por qué las pruebas eran tan sofisticadas? ¿Por qué Zoe conocía tan bien los asuntos internos? ¿Por qué se había esforzado tanto en sembrar el odio en su mente? Porque el verdadero enemigo de la familia de la Torre no era Ignacio Aldazábal, sino ellos, padre e hija. Había sido engañado. Se había convertido en un cuchillo para apuñalar a una persona inocente en nombre del verdadero enemigo. Fabián se desplomó en la silla. Le temblaban las manos y su rostro no tenía ni una gota de sangre. No solo se había equivocado. Era un pecador estúpido y cruel. Un remordimiento y una culpa agónicos lo inundaron como un tsunami, ahogándolo todo. En el bufete de Aitor Galarza, aunque el reloj marcaba la 1 de la madrugada, las luces seguían encendidas. Aitor estaba sentado en silencio frente al monitor de su ordenador, sus apuestos ojos brillando con una intensa concentración. A su alrededor había pilas ordenadas de viejos archivos amarillentos. El olor a papel viejo y a café fuerte se mezclaba, creando una atmósfera de urgencia. La pista que Iria había obtenido de Zoe, el contrato de transferencia de tierras, había abierto una dirección de investigación completamente nueva. Durante los últimos días, Aitor había movilizado todos sus recursos para buscar en los registros de la propiedad de Madrid de hace 20 años y finalmente lo había encontrado. No era uno. Eran una serie de sospechosos contratos de transferencia de tierras realizados justo antes de la quiebra de Industrias de la Torre. Varios terrenos industriales de gran valor propiedad de Industrias de la Torre fueron vendidos a precios de risa a varias empresas fantasmas recién creadas. Luego, estas empresas revendieron los terrenos a precio de mercado, obteniendo enormes beneficios. Los fondos se blanquearon a través de varias empresas y luego desaparecieron sin dejar rastro. La clave era que el firmante de estos contratos no era ni Ricardo de la Torre ni Ignacio Aldazábal, sino el entonces subdirector financiero Benjamín Montero. Aitor se recostó en la silla, frotándose la frente cansada. Cogió el teléfono y marcó el número de Iria. Lo he encontrado, dijo con voz grave y segura. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea, y luego se escuchó la voz extrañamente tranquila de Iria. Cuéntamelo. Benjamín Montero, el padre de Zoe, fue el autor de la malversación de fondos en Industrias de la Torre. Usó su posición para falsificar documentos y vender los activos de la empresa a bajo precio. El presidente Ricardo de la Torre descubrió su fraude y lo despidió, preparándose para demandarle, pero él fue más rápido. Aitor respiró hondo y continuó. Con el dinero que malversó, Benjamín Montero creó la trampa perfecta. Contrató a hackers profesionales para crear pruebas falsas, manipulando correos electrónicos y grabaciones para incriminar a tu padre como el que tendió la trampa al señor de la Torre. Su objetivo era provocar una guerra entre los dos grupos más grandes de la época. Mientras de la Torre y Aldazábal luchaban entre sí, nadie se preocuparía por un pequeño subdirector financiero despedido. Consiguió eludir la culpa y desaparecer con una enorme suma de dinero. Al otro lado de la línea, Iria escuchaba en silencio. Las últimas piezas encajaron, completando el cuadro completo de una conspiración cruel y astuta. Entonces, el padre de Fabián murió injustamente, y mi padre fue acusado injustamente. Nuestras dos familias fueron víctimas de su teatro. Así es, confirmó Aitor. Y su hija, Zoe, no es inocente. Sabía todo desde el principio. Iria rió con cinismo. ¿Sabía? Mucho más que eso. Heredó la obra de teatro de su padre y la perfeccionó. Aitor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, Aitor. Su padre solo quería eludir la culpa y huir con el dinero. Pero la ambición de Zoe era mucho mayor. No se conformaba con vivir ricamente en la sombra. Quería salir a la luz, tener fama y dinero. La voz de Iria se agudizó. Por eso se acercó a Fabián, un huérfano con un odio ardiente. Hizo el papel de un ángel consolador, pero en realidad era un demonio que susurraba veneno en su oído constantemente. Alimentó su odio para convertirlo en su herramienta de venganza. Su plan era que Fabián completara con éxito su venganza, destruyera a la familia Aldazábal y luego se casara con ella. Así, toda la fortuna del grupo de la Torre se convertiría naturalmente en suya. No solo quería el dinero, quería todo el imperio de la Torre. El pescador que se aprovecha del conflicto, murmuró Aitor, sintiendo un escalofrío. La conspiración era realmente aterradora. Exacto, respondió Iria.
Lamentablemente para ella, el pez que intentaba pescar era demasiado estúpido, y la pescadora, demasiado codiciosa, dejando demasiados cabos sueltos. Aitor, envíame todas las pruebas que tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Dárselas a Fabián? Aitor estaba un poco preocupado. No, la voz de Iria era firme. Si se las doy yo, simplemente pensará que me debe un favor. Una verdad servida por otros no es tan dolorosa como una verdad desenterrada con las propias manos. Quiero que saboree por sí mismo la desesperación de darse cuenta de que la fe de toda su vida ha sido una estafa. El giro más cruel no es contarle la verdad a tu oponente, sino dejar que sea testigo de su propia estupidez. Fabián pasaba los días sumido en el dolor y el autorreproche. La verdad que había descubierto por sí mismo había asestado un duro golpe a su visión del mundo. Ya no sabía en qué creer, cómo afrontar la realidad. Se encerró en su chalet, no fue a la empresa y cortó todo contacto. Quería encontrar a Iria, arrodillarse y pedirle perdón, pero no tenía el valor. El daño que le había hecho era demasiado grande para ser borrado con una simple disculpa. Mientras se hundía en el pantano del autorreproche, recibió un mensaje de texto anónimo en su teléfono de repuesto. Si quieres saber toda la verdad sobre la muerte de tu padre, ven esta noche a las 7 a la tetería El Rincón del Bambú, en las afueras, Salón Bambú Negro. Recuerda, solo observa, no actúes. El corazón de Fabián latió con fuerza. Sabía que era una trampa, pero no podía no ir. Quería saber toda la verdad, por muy cruel que fuera. Al mismo tiempo, en un apartamento destartalado, Zoe también recibió un mensaje de un número desconocido. La policía ha obtenido los originales de los antiguos contratos de transferencia de tierras. Están siguiendo el rastro de las empresas fantasma. Una frase corta, pero Zoe entró en pánico. Contratos, policía. ¿No había dicho su padre que había borrado todos los rastros? En su estado de pánico, perdió la razón y ya no podía confiar ni siquiera en Fabián. La única persona a la que podía recurrir ahora era a su padre. Llamó a toda prisa a Benjamín Montero, con la voz temblorosa. Papá, tenemos problemas. Tenemos que vernos ahora mismo. A las 7 de la tarde, en la tetería El Rincón del Bambú, escondida en un pequeño callejón de las afueras, el lugar ideal para una reunión secreta. Fabián llegó temprano y se sentó en un rincón del salón Bambú Negro, oculto por un biombo. Poco después, la puerta se abrió. Entraron Zoe y su padre, Benjamín Montero. Benjamín era un hombre de mediana edad de aspecto afable, pero su mirada era astuta. En cuanto se sentaron, Zoe dijo con urgencia: «Papá, ¿qué hacemos? Acabo de recibir un aviso de que la policía ha encontrado esos contratos. Están investigando». Benjamín frunció el ceño, pero estaba más tranquilo que su hija. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Y qué si tienen los contratos? Me encargué de todo hace 20 años. Nadie puede rastrearnos. Pero, ¿y si ha sido Iria quien los ha encontrado? No es una mujer corriente, papá, no es lo que parece. Al oír el nombre de Iria, Benjamín se rió con desdén. ¿Qué puede hacer ella? Son tal para cual, padre e hija, unos estúpidos. Hace 20 años, con unos cuantos trucos, conseguí que Ricardo de la Torre e Ignacio Aldazábal se mataran entre sí. Y el hijo de la Torre es aún más tonto. Le bastó con que mi hija y yo fingiéramos ser unas pobres víctimas para que se convirtiera en el cuchillo más afilado para eliminar a nuestros enemigos por nosotros. Detrás del biombo, Fabián sintió como si un enorme martillo le golpeara el pecho. La sangre se le heló y los oídos le zumbaban. Lo había oído todo. Zoe seguía inquieta. Pero ahora Fabián ya no confía en nosotros. Nuestro plan de apoderarnos de la fortuna del grupo de la Torre se ha ido al traste. Benjamín palmeó la mano de su hija. No te preocupes. ¿Y qué si no hemos pescado ese pez gordo? Con el dinero que me llevé entonces, podemos vivir como reyes en el extranjero toda la vida. En cuanto se calme esto, nos largamos. Pobre Fabián, que ha vivido toda su vida consumido por el odio para acabar siendo una marioneta en manos del verdadero enemigo. ¿No es irónico? La risa triunfante de padre e hija resonó en la tranquila tetería. Pero para Fabián era el sonido del infierno. Su mundo se había derrumbado por completo. La verdad que acababa de escuchar era más dolorosa que la muerte. Había dedicado su vida a vengar a su padre, pero al final, había vengado al hombre que lo había llevado a la muerte. Había atormentado y humillado a la mujer más inocente, a la que debería haber protegido. La mujer que había amado, y en la que había confiado, era la hija de su verdadero enemigo. La que había maltratado y odiado era la única persona inocente. Una culpa y un remordimiento extremos lo devoraron. Permaneció inmóvil detrás del biombo.
Las lágrimas corrían por su rostro sin que él se diera cuenta. No solo se había equivocado, era un pecador estúpido. Fabián no recordaba cómo salió de la tetería. Simplemente caminó como un sonámbulo, con la risa triunfante de los Montero resonando a su espalda. El mundo a sus ojos había perdido todo su color, reducido a un gris de desesperación y culpa. Condujo sin rumbo por las calles vacías de Madrid de noche. Una fina llovizna mojaba el parabrisas, empañándolo todo, como su futuro. Cada palabra de Benjamín Montero era como 1000 cuchillas que le atravesaban el corazón. El hijo de Ricardo de la Torre es aún más tonto. Vivirá toda su vida en el odio para darse cuenta al final de que solo era una marioneta. Sí, no solo era estúpido, era un pecador. Se había convertido en el arma más afilada para herir a una persona inocente en nombre del verdadero enemigo. Había arruinado con sus propias manos la vida de la mujer a la que debería haber cuidado toda su vida. Iria. Ahora, cada vez que pensaba en ese nombre, sentía un dolor que le oprimía el corazón. Recordó su noche de bodas, el rostro aterradoramente tranquilo de ella cuando la obligó a arrodillarse. La había humillado, había pisoteado su honor y su amor de la manera más cruel. No podía seguir así. El coche giró bruscamente y aceleró a través de la lluvia cada vez más intensa. Tenía que encontrarla, decirle la verdad y, aunque sabía que no lo merecía, pedirle perdón. El coche se detuvo frente al lujoso complejo de apartamentos. Ya no tenía derecho a usar la llave maestra. Se quedó bajo la lluvia torrencial, mirando la única ventana iluminada en el piso del ático. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó su número. Después de varios tonos, alguien contestó. ¿Qué ocurre? La voz de Iria seguía siendo fría y distante. Estoy abajo de tu casa, dijo Fabián con dificultad, con la voz ahogada por la lluvia y las lágrimas. Tengo que hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Iria, por favor. Solo esta vez te lo ruego. Hubo silencio al otro lado de la línea, y unos segundos después, el tono de llamada cortada. Había colgado. Fabián se quedó bajo la lluvia, aturdido. El agua fría empapaba su cuerpo, pero no era tan fría como la desesperación de su corazón. No se fue. Se quedó allí como una estatua penitente, soportando el viento y la lluvia. Cuando habían pasado 2 horas, la puerta principal del edificio finalmente se abrió. Era Iria. Llevaba una gabardina larga y sostenía un paraguas. No se acercó a él, se quedó bajo el alero, observando en silencio su lamentable estado. No lo invitó a entrar, no le ofreció ni un ápice de calidez. ¿Qué ocurre? Habla. No tengo tiempo. Fabián se tambaleó hacia ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. La lluvia corría por su rostro demacrado, mezclándose con las tardías lágrimas de arrepentimiento. La miró a los ojos, esos ojos claros que una vez amó, que su crueldad había vuelto fríos, y entonces hizo algo que nunca en su vida había imaginado hacer. El hombre arrogante, el altivo director del grupo de la torre, se arrodilló sobre el asfalto mojado. Se arrodilló ante ella. Iria, me equivoqué, dijo, levantando la cabeza, con la voz rota. Todo es culpa mía. Fui un necio, una basura. Confié en la persona equivocada, me cegué por el odio. Lo siento. Por favor, ¿puedes perdonarme? Suplicó, abyecto y desesperado. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener la más mínima muestra de su clemencia. Iria lo observaba en silencio. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de las gotas sobre el paraguas ahogaba cualquier otro ruido. No tenía intención de ayudarle a levantarse. Su rostro seguía sereno, sin ninguna alteración emocional. ¿Perdón?, dijo en voz baja. Su voz era clara, pero afilada como un trozo de hielo. ¿De qué sirve mi perdón, Fabián? ¿Devolverá la vida a tu padre? ¿Borrará los 20 años de infamia que soportó el mío? Él se quedó aturdido, sin palabras. Ella lo miró directamente a sus ojos doloridos y continuó. Mi perdón no puede deshacer lo que ya se ha perdido. Las heridas que me dejaste esa noche nunca cicatrizarán. Tras decir esto, no dijo más. Se dio la vuelta y entró en el edificio, y la pesada puerta se cerró a su espalda. Dejó a Fabián solo, arrodillado bajo la lluvia fría, sumido en el abismo del remordimiento sin fondo. El perdón era un lujo demasiado grande, y él sabía que lo había perdido para siempre. 2 días después de esa noche lluviosa, Fabián recibió una llamada de Aitor Galarza. Iria quiere verte. Mañana a las 9 en mi despacho. Fabián no preguntó el motivo. Simplemente respondió. De acuerdo en voz baja y colgó. Sabía que Iria ya no querría verle por motivos personales. Esta reunión tenía sin duda otro propósito. A la mañana siguiente, llegó puntual al bufete. Se había arreglado,
pero su rostro demacrado y sus ojos hundidos por el insomnio no podían ocultar su estado de agotamiento. Iria ya estaba sentada en la sala de reuniones, con Aitor a su lado. Seguía igual, hermosa, serena, pero la distancia entre ellos ahora parecía más grande que el océano. Siéntate, dijo Aitor, rompiendo el incómodo silencio. Fabián se sentó en la silla de enfrente. Sus manos, sobre la mesa, se apretaron inconscientemente. Iria, sin mirarle, deslizó una tablet hacia él. En la pantalla estaban todas las pruebas delictivas de los Montero que Aitor había recopilado. Eran mucho más detalladas y completas que las que él mismo había investigado. «¿Ya conoces la verdad, no?», preguntó ella, con un tono de negocios. «Sí», respondió Fabián con voz ronca. «Bien, entonces no perdamos el tiempo». Finalmente lo miró directamente, y con una mirada afilada, continuó. «Te he llamado hoy para proponerte un trato». «¿Un trato?». «Sí, los Monteros son tus enemigos, pero también son quienes incriminaron a mi familia. Nuestro objetivo es el mismo, que paguen por lo que han hecho. Hemos reunido suficientes pruebas, pero para llevarlos a juicio y asegurar una condena perfecta, necesitamos a alguien que se acerque a ellos y les haga revelar sus propios fallos». Hizo una pausa y dijo con una mirada fría, «Y no hay nadie más adecuado para ese papel que tú. Fabián de la Torre, el hombre al que Zoe Montero una vez amó y en el que confió». La palabra confió dolió en el corazón de Fabián. Sonrió con autodesprecio. «¿Qué tengo que hacer?». Iria sacó un diminuto auricular Bluetooth y un botón con una cámara incorporada y los colocó sobre la mesa. «Quiero que continúes con tu actuación. Hazle creer a Zoe que sigues en sus manos, que sigues ardiendo de odio hacia la familia Aldazábal. Acércate a ella. Finge que planeas huir con ella. Quiero que le saques información sobre dónde está escondido el dinero que malversaron y, con estos dispositivos, consigas que confiesen todos sus crímenes de viva voz». Era un plan peligroso y, para Fabián, humillante. Tenía que seguir haciendo el papel de tonto, contactar con la mujer que más odiaba, pero no tenía elección. Este era el único camino para expiar, aunque fuera un poco, su culpa. «Lo haré», respondió sin la menor vacilación. Iria asintió, como si no le sorprendiera su respuesta. «Bien, pero hay una cosa que debes recordar». Lo miró directamente a los ojos y dijo con voz de acero. «En este plan, las decisiones las tomo yo. Tú te limitarás a hacer exactamente lo que yo te diga. No actúes por tu cuenta ni dejes que tus emociones personales interfieran. ¿Puedes hacerlo?». Fabián apretó los puños bajo la mesa. Podía sentir claramente la división de roles. Ahora ella era la comandante, y él, solo un peón en su tablero de ajedrez. Pero lo aceptó. «Puedo. Entonces, empecemos. Lo primero que tienes que hacer es llamar a Zoe y decirle que has encontrado una forma de que huyáis lejos juntos». Una extraña alianza se formó en ese despacho de abogados. Ya no eran marido y mujer, pero tampoco enemigos acérrimos. Eran dos personas heridas, unidas temporalmente por un objetivo común, la justicia. Su colaboración estaba llena de contradicciones, una coexistencia de un odio aún latente y una extraña sincronía entre dos mentes brillantes. Una obra de teatro más grande y compleja estaba a punto de comenzar. Y esta vez, la directora era Iria. En el interior del ático de alta seguridad, el aire era tenso y frío. Iria y Aitor estaban sentados frente a complejos monitores que mostraban información de audio y seguimiento de ubicación. Fabián estaba de pie junto a la ventana, un poco más alejado, sosteniendo su teléfono. El botón de su camisa había sido reemplazado por una microcámara, y en su oído, un auricular inalámbrico de color carne era casi invisible. Se sentía como una marioneta, y quien manejaba los hilos era precisamente la mujer sentada en silencio a su espalda. Es ahora la voz de Iria, a través del auricular. No tenía ninguna emoción. «Recuerda lo que te he dicho. Tienes que parecer desesperado, odiarme, y hacerle creer que ella es tu único salvavidas». Fabián respiró hondo. La humillación le llenaba el pecho. Odiaba este papel y se odiaba a sí mismo, pero era el precio que tenía que pagar. Marcó el número de Zoe y puso el altavoz, para que Iria y Aitor pudieran oír. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Justo antes de que se cortara, alguien contestó. «Diga». La voz de Zoe estaba llena de cautela y cansancio. «Soy yo». Fabián se esforzó porque su voz sonara ronca e impotente. «¿Por qué me llamas? Lo nuestro se ha acabado». «Zoe, escúchame». Su voz era urgente, siguiendo el guión al pie de la letra. «Todo se ha ido al garete. El grupo de la torre apenas puede aguantar. La policía no deja de citarme. Creo que estoy acabado». Zoe guardó silencio.
pero se podía sentir que su respiración se aceleraba. Estaba escuchando. ¿De qué sirve que me llames a mí? Estoy peor que tú. Todavía tenemos una oportunidad, dijo Fabián, como un náufrago que se aferra a una tabla. El grupo de la torre está mal, pero tengo algunos fondos ocultos que nadie conoce. Si los liquido, puedo conseguir mucho dinero. ¿Qué quieres decir? Huyamos juntos, soltó la frase clave. Vayámonos de Madrid, de este país, a un lugar donde nadie nos conozca, y empecemos de nuevo. Zoe, ahora mismo, solo podemos confiar el uno en el otro. Los dos somos víctimas de esa maldita Iria Aldazábal. Al mencionar el nombre de Iria, elevó la voz deliberadamente. Una actuación perfecta para sus dos espectadores. Al otro lado de la línea, Zoe parecía vacilar. La propuesta era demasiado tentadora para alguien en su situación desesperada, pero la duda persistía. ¿Por qué debería creerte? ¿Y si esto es una trampa tuya y de Iria? Fabián rió con amargura. Una risa tan real que hasta él mismo se sorprendió. ¿Una trampa? Mírame. El grupo de la torre está al borde de la quiebra. Mi reputación por los suelos. Y la esposa a la que usé para mi venganza me ha apuñalado por la espalda. ¿Qué más puedo perder? Iria. Esa mujer me odia hasta la médula. ¿Cómo iba a colaborar conmigo? Zoe, te lo digo en serio. Ahora mismo, eres la única persona que veo que está en el mismo barco que yo. Hizo una pausa y su voz se volvió aún más suplicante. Tenemos que vernos. Hay que discutir los detalles del plan. No puedo hablar por teléfono. Te juro que no te haré daño. Si no me crees, elige tú el lugar. Su actuación desesperada y sincera pareció convencer a Zoe. Se quedó pensativa durante un largo rato. El conflicto entre la duda y la esperanza se sentía en cada uno de sus suspiros. De acuerdo. Mañana a las 10 de la mañana en el Café Moca en la esquina de la calle Mayor. Reserva un salón privado. Y ven solo. Si veo a una sola persona más, me iré de inmediato. De acuerdo. Te lo prometo. Tras colgar, Fabián sintió que se le agotaban las fuerzas. Se apoyó en la ventana y cerró los ojos. Una sensación de asco le subía por el estómago. La actuación no ha estado mal, dijo la voz de Iria en el auricular. Fría, como la evaluación de un director. Sigue así mañana. Él no respondió. Estaban en el mismo espacio, pero se comunicaban a través de dispositivos electrónicos. Entre ellos había una sincronía aterradora para el plan, pero también un profundo abismo de culpa y heridas que nunca podría cerrarse. El Café Moca estaba en un callejón tranquilo, alejado del bullicio de la calle Mayor. Fabián llegó 15 minutos antes de la hora acordada, y como le había pedido Zoe, reservó un salón privado en el segundo piso. Se sentó. El botón con la cámara apuntaba hacia la puerta, y en el auricular se escuchaba la voz de Aitor. Estamos en el coche, al otro lado de la calle. Todas las señales son buenas. Tú mantén la calma y cumple tu papel. Fabián asintió levemente en señal de confirmación. Se sentía como un actor a punto de salir a un gran escenario, solo que el precio del fracaso era enormemente alto. Exactamente a las 10, entró Zoe. Seguía llevando un sombrero calado que le cubría casi todo el rostro, completamente camuflada. Solo después de confirmar que Fabián estaba solo en el salón, cerró la puerta con cuidado y se quitó la mascarilla. Parecía mucho más demacrada. Su bonito rostro estaba pálido, tenía ojeras oscuras, y en su mirada siempre había miedo y cautela. ¿De verdad has venido solo?, preguntó, mientras sus ojos recorrían la habitación en busca de algo. Fabián asintió, intentando forzar una sonrisa cansada. Te lo dije, ahora solo puedo confiar en ti. Zoe se sentó en la silla de enfrente, manteniendo una distancia segura. Dime, ¿cuál es el plan? Fabián bajó la cabeza y entrelazó las manos sobre la mesa, un gesto que expresaba ansiedad y frustración. Conozco a alguien. Pueden hacernos identidades falsas y conseguirnos una ruta segura para salir del país. Pero cuesta muy caro. Una fortuna. ¿Cuánto? Los ojos de Zoe brillaron. La codicia y el cálculo superaron al miedo. Al menos 5 millones de euros, dijo Fabián, soltando una cifra enorme. Estoy intentando vender mi chalet y algunas acciones, pero necesito tiempo. Me da miedo que la policía se mueva antes de que pueda reunir todo el dinero. Levantó la cabeza y miró a Zoe directamente a los ojos, con un atisbo de sondeo en su mirada. Zoe, ¿tú no podrías conseguir algo? Sería como una inversión conjunta. Cuando lleguemos a salvo al extranjero, te juro que te lo devolveré con creces. Lanzó el cebo. El lugar de la reunión era un salón de té de estilo antiguo, situado en lo profundo de un jardín privado, el lugar perfecto para un trato secreto. Fabián condujo solo hasta allí. Llevaba el equipo de grabación y video perfectamente acoplado a su cuerpo, y sus pasos eran pesados como el plomo.
Sabía que la puerta de madera que tenía delante no conducía a un simple salón de té, sino a la guarida del tigre. Dentro, Benjamín y Zoe ya esperaban. Su silencio era la respuesta. En el coche de enfrente, Iria observaba fijamente la imagen transmitida por la cámara del botón. Susurró al micrófono. Bien. Sigue así. No la presiones demasiado. Hazle sentir que poner el dinero es por su propio bien. En el café, Fabián, siguiendo las instrucciones, continuó su actuación, con la voz cargada de tristeza. No, olvídalo. He dicho una tontería. Tú también lo estás pasando mal. No quiero agobiarte más. Ya veré cómo me las arreglo yo solo. Es que, si no nos damos prisa, me temo que los dos perderemos la oportunidad de irnos. Enfatizó deliberadamente los dos. Estaba sembrando una idea en su mente. Su seguridad era la seguridad de ella. Si a él lo atrapaban, ella tampoco estaría a salvo. Zoe se quedó pensativa. La codicia y el miedo luchaban ferozmente en su cabeza. No confiaba del todo en Fabián, pero la vía que él le proponía era, por el momento, la única y más atractiva salida. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Es un asunto muy importante, necesito tiempo. De acuerdo, asintió Fabián, comprensivo. Esperaré tu llamada. Pero no tardes mucho. La reunión terminó. Zoe se fue a toda prisa, con la mente llena de cálculos. Fabián se quedó solo, invadido por un cansancio extremo y un autodesprecio. Acababa de representar una obra de amor con su enemiga, bajo la vigilancia de la mujer a la que más había herido. El cebo estaba lanzado. Y estaba seguro de que ese pez codicioso no tardaría en morder. Pasaron 3 días en un silencio casi absoluto. Fabián no recibió ninguna llamada de Zoe. Empezaba a ponerse nervioso, no por el plan, sino por si el pez había detectado el cebo y había decidido no morder. En el ático, Iria estaba extrañamente tranquila. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y estudiando documentos, aparentemente ajena a la tensa espera. Pero Aitor sabía que, bajo esa calma exterior, su cerebro funcionaba a toda velocidad, calculando todos los escenarios posibles. Su paciencia finalmente tuvo su recompensa. En la tarde del cuarto día, sonó el teléfono especial que Iria le había dado a Fabián. Era Zoe. Fabián hizo una seña a Iria y a Aitor y activó el altavoz. Lo he pensado, dijo la voz de Zoe. Sonaba más tranquila que antes, pero aún calculadora. Puedo aportar una parte. Pero tengo una condición. ¿Qué condición?, preguntó Fabián, manteniendo su tono cansado y ansioso. Quiero hablarlo con mi padre. Es un asunto demasiado grande para decidirlo yo sola. Además, mi padre tiene más experiencia en este tipo de asuntos. Tienes que venir conmigo a verle. Era un giro inesperado, pero para Iria estaba completamente dentro de sus predicciones. Un viejo zorro como Benjamín Montero no dejaría que su hija actuara sola. Fabián miró a Iria, y ella asintió levemente. De acuerdo. Mientras podamos salir de aquí a salvo, no me importa a quién tenga que ver. Vosotros decidís la hora y el lugar. Al colgar, el aire en la habitación se volvió aún más pesado. Benjamín Montero es mucho más astuto que su hija, dijo Aitor con expresión grave. Reunirse con él será muy peligroso. El más mínimo error y nos descubrirá. Lo sé, respondió Iria. Su mirada se posó en Fabián. Por eso, tendrás que prepararte a conciencia. Esa noche, el ático se convirtió en una verdadera sala de operaciones. Iria sacó un detallado perfil psicológico de Benjamín Montero y analizó para Fabián las características de ese viejo zorro. Benjamín es extremadamente desconfiado y paranoico, pero tiene una debilidad fatal, una confianza excesiva en su propia inteligencia y un desprecio por los demás. No creerá en palabras vacías. Tienes que mostrarle un beneficio tangible, un beneficio lo suficientemente grande como para cegarle. Señaló un complejo diagrama de flujo de fondos en el monitor. Esta es una lista de tus fondos ocultos que he investigado. Usarás esto como cebo. Tienes que parecer alguien fracasado y desesperado, dispuesto a dar incluso la mitad de sus activos para salvar el pellejo. Hazle sentir que él lleva la voz cantante, que te está dando una oportunidad. Durante el entrenamiento, una extraña dinámica surgió entre ellos. Fabián, por primera vez, vio a una Iria completamente diferente. No era la esposa tierna ni la enemiga fría, sino una estratega brillante. Cada uno de sus análisis y juicios era aterradoramente agudo y preciso. No pudo evitar admirarla, y esa admiración profundizó aún más el remordimiento en su corazón. Una vez había poseído una joya así, y la había desechado sin piedad con sus propias manos. Iria, por su parte, aunque mantenía una actitud profesional y distante, no estaba completamente serena por dentro. Al ver a un Fabián derrumbado y absolutamente sumiso,
sintió una emoción compleja en lugar de satisfacción, una mezcla de compasión y amargura. Vio al hombre que podría haber sido una figura mucho más destacada si no hubiera sido consumido por el veneno del odio. Durante un ensayo de la llamada con Zoe, Fabián, demasiado nervioso, se equivocó en un detalle del plan. Casi revela un punto débil. «Di que vendiste el chalet de la Moraleja, no la villa de Marbella», dijo la voz tranquila y firme de Iria desde el auricular. «Muestra arrepentimiento, di que perdiste mucho dinero por venderlo a toda prisa». Fabián se sobresaltó y se corrigió rápidamente. La voz de ella fue como un sedante que le ayudó a recuperar la compostura. En ese momento se dio cuenta de que estaba completamente bajo su control. Pero extrañamente, no sintió resistencia. Al contrario, lo aceptó como un castigo justo por su culpa. La relación entre ellos ya no era de amor u odio, sino una dependencia inevitable en un juego de ajedrez a vida o muerte. «¿Qué tengo que hacer?» Iria sacó un diminuto auricular Bluetooth y un botón con una cámara incorporada y los colocó sobre la mesa. «Quiero que continúes con tu actuación. Hazle creer a Zoe que sigues en sus manos, que sigues ardiendo de odio hacia la familia Aldazábal. Acércate a ella, finge que planeas huir con ella. Quiero que le saques información sobre dónde está escondido el dinero que malversaron y, con estos dispositivos, consigas que confiesen todos sus crímenes de viva voz». El viejo zorro Benjamín lucía una sonrisa afable y gentil, pero sus ojos eran afilados como cuchillas, recorriendo a Fabián de arriba abajo, como si intentara ver a través de él. «Señor de la Torre, tiempo sin verle». «Siéntese», Benjamín le ofreció té cortésmente, pero su tono rezumaba arrogancia. Fabián se sentó y comenzó su actuación de perdedor. No habló mucho, solo bebió té en silencio, dejando que el silencio y la presión dominaran la habitación. 5 millones de euros, dijo Fabián, soltando una cifra enorme. «Estoy intentando vender mi chalet y algunas acciones, pero necesito tiempo. Me da miedo que la policía se mueva antes de que pueda reunir todo el dinero». Levantó la cabeza y miró a Zoe directamente a los ojos, con un atisbo de sondeo en su mirada. «Zoe, ¿tú no podrías conseguir algo? Sería como una inversión conjunta. Cuando lleguemos a salvo al extranjero, te juro que te lo devolveré con creces». Lanzó el cebo. «¿Marido y mujer?» «Señor Montero, no me insulte. Esa mujer arruinó mi vida. Me convirtió en el hazmerreír de todo Madrid. Ahora mismo la odio más que a Ignacio Aldazábal hace 20 años. Su ira era tan genuina que incluso Benjamín pareció un poco sorprendido. Fabián continuó con voz amarga. «Ya no tengo nada. El grupo de la Torre también está a punto de acabar. Lo único que quiero ahora es salvar el pellejo. He oído que usted tiene mucha experiencia en asuntos del pasado. Por eso he venido a verle. Yo tengo el dinero, y creo que usted tiene los medios. Es una colaboración en la que ambos ganamos». La voz de Iria sonó de nuevo. «Habla de tus activos. Demuéstrale tu sinceridad». Fabián respiró hondo y jugó su última carta. «Tengo una cuenta en un banco suizo. Dentro hay acciones y bonos por valor de unos 100 millones de euros. Es un fondo oculto que preparé hace mucho tiempo. Si usted nos ayuda a Zoe y a mí a salir de aquí a salvo, le daré la mitad. 100 millones de euros. La mitad». Una codicia incontenible brilló en los ojos de Benjamín. Esta era una suma mucho mayor que la que había malversado en el pasado. El cebo era demasiado jugoso. Su desconfianza comenzó a ser devorada por la codicia. «Suena bien». En el auricular se escuchó la voz de Iria. «Está probando tu paciencia. No te apresures, deja que hable él primero». Efectivamente, después de unos minutos de silencio, Benjamín habló. «He oído tu plan a través de Zoe. Muy audaz. Pero, señor de la Torre, ¿qué garantía tengo de que esto no es una trampa? Después de todo, tú y la hija de Ignacio Aldazábal fuisteis marido y mujer». Fabián dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco, un gesto que expresaba una ira extrema. Esta estrategia de confianza total derribó por completo las defensas de Benjamín. A sus ojos, Fabián era ahora solo un joven señorito caído en desgracia, estúpido y desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su vida. «Bien», rió Benjamín a carcajadas, dándole a Fabián una palmada amistosa en el hombro. «El señor de la Torre es un hombre que sabe adaptarse. No te preocupes, con mi experiencia, me aseguraré de que ambos salgáis de esta sin problemas». Embriagado por la emoción y la arrogancia de tener la situación completamente bajo control, Benjamín comenzó a jactarse. «Tu padre, hace 20 años, era tan listo como tú, pero demasiado inflexible. Y ese viejo de Ignacio Aldazábal, demasiado confiado. Con unos cuantos trucos y unas pruebas manipuladas, conseguí que esos dos tigres se despedazaran el uno al otro. Y yo me fui tranquilamente con el dinero. Así es la vida.
si no eres despiadado, no puedes ser el último en reír. No tenía ni idea de que su arrogante confesión estaba siendo grabada nítidamente por el botón de la camisa de Fabián. La reunión terminó de forma satisfactoria para ambas partes. Al salir del salón de té, Fabián sintió la espalda empapada en sudor frío. Se sentía asqueado de sí mismo, pero al mismo tiempo sintió un vago alivio. La obra estaba a punto de terminar. Regresó al ático. Iria y Aitor estaban sentados allí. Después de escuchar el archivo de audio, los rostros de ambos estaban helados. Habían conseguido lo que querían. La confesión del diablo. Fabián se enfrentó a Iria, a solo unos pasos de distancia, pero se sentían tan lejos como el cielo y la tierra. La miró. En sus ojos había autorreproche, arrepentimiento y 1000 disculpas que no se atrevía a pronunciar. Iria simplemente lo miró en silencio. Hizo un gesto indescifrable con la cabeza. La misión estaba cumplida, pero las heridas en el corazón de ambos parecían haberse profundizado. 3 días después de esa fatídica reunión, el vestíbulo de la sede del grupo de la torre, que había estado sumido en el silencio y la penumbra durante semanas, se llenó de repente de luces brillantes. Se celebró una fiesta sorpresa, a la que asistieron todos los altos ejecutivos, los socios comerciales que quedaban y, especialmente, cientos de periodistas de los principales medios de comunicación de Madrid. Nadie entendía qué estaba pensando Fabián. Organizar una fiesta tan lujosa cuando el grupo estaba al borde de la quiebra. El ambiente en la fiesta era extremadamente extraño. La gente sostenía sus copas y conversaba, pero en los ojos de todos había duda y curiosidad. En el centro de toda la atención apareció Fabián. Estaba notablemente más delgado. Su rostro demacrado y sus ojos hundidos no podían ocultar el cansancio y la derrota, pero el traje de alta costura que llevaba seguía impecable, y su espalda estaba forzadamente erguida. Parecía un rey caído, aferrándose a la última gloria antes de que su reino se derrumbara. Y a su lado, como una reina recién coronada, estaba Zoe. Llevaba un deslumbrante vestido de noche rojo con un escote pronunciado y un espectacular collar de diamantes. El maquillaje elaborado ocultaba el agotamiento de los últimos días, revelando en su lugar un triunfalismo y una arrogancia incontenibles. Se aferraba al brazo de Fabián posesivamente, con la cabeza alta, recibiendo las miradas curiosas y los murmullos. En un rincón, Benjamín Montero observaba todo en silencio. Bebió un sorbo de vino, con una expresión de satisfacción en los ojos. Todo iba según sus planes. Tras los sucesivos golpes, ese mocoso de Fabián finalmente se había derrumbado, convirtiéndose en una marioneta manejada por su hija. El plan de apoderarse de los activos restantes del grupo de la torre estaba casi cumplido. Zoe, mira eso, susurró Benjamín a su hija mientras Fabián se alejaba para hablar con otro socio. Parece un perro que ha perdido a su amo. Toda la fortuna de la familia de la torre. Hace 20 años nos llevamos la mitad. Y 20 años después, nos llevamos la otra mitad con la misma facilidad. De tal palo, tal astilla. Igual de estúpido que su padre. Zoe soltó una risa despectiva. Mírame, papá. Dentro de un rato, haré que esa zorra de Iria, donde quiera que se esconda, vomite sangre. Le haré saber quién es el verdadero ganador. Después de varias rondas de bebidas, Fabián subió al escenario central con expresión sombría. Los flashes de las cámaras se dispararon hacia él al instante. El salón se quedó en un silencio sepulcral, todos esperando con la respiración contenida para escuchar lo que diría este director caído en desgracia. Cogió el micrófono. Su voz, ronca y cansada, resonó. Damas y caballeros, gracias por venir esta noche. Hizo una pausa, respirando hondo como para reunir valor. Todos se preguntarán por qué he organizado esta fiesta en un momento tan precario para el grupo de la torre. Miró hacia abajo, su mirada se detuvo donde estaba Zoe, llena de una emoción compleja. Durante este tiempo, el grupo de la torre ha enfrentado la mayor crisis de su historia. Yo mismo he caído en el abismo de la desesperación. Los amigos me dieron la espalda, los socios rompieron contratos, e incluso la esposa en la que más confiaba y amaba me clavó un puñal mortal. Un murmullo recorrió la sala. Estaba culpando públicamente a Iria. En mi momento más oscuro y desesperado, solo una persona permaneció a mi lado, animándome y dándome esperanza. Extendió la mano hacia Zoe. Esa persona es la señorita Zoe Montero. Zoe, sonriendo, subió al escenario entre aplausos y flashes. Se paró junto a Fabián, tomó su mano, representando una perfecta obra de amor. Por eso, hoy quiero anunciar una decisión importante, continuó Fabián, con la voz más firme. Yo, Fabián de la Torre, cederé todas mis acciones y activos del grupo de la Torre a la señorita Zoe Montero. A partir de ahora, ella será la nueva dueña del grupo de la Torre. La noticia fue como una bomba en el salón. Todos estaban atónitos.
Nadie podía creer que Fabián tomara una decisión tan descabellada. ¿Entregar el patrimonio familiar a una actriz llena de escándalos? Solo los Montero, padre e hija, sonreían con la más absoluta satisfacción. Todo había salido a la perfección. Fabián dio un paso atrás y le cedió el micrófono a Zoe. Zoe se adelantó, respiró hondo, saboreando el momento en la cima de la fama y el poder. Miró a la multitud con una mirada arrogante, como una reina. Estaba a punto de comenzar su discurso de victoria, un discurso que había preparado para humillar a Iria. La gran obra de teatro había llegado a su clímax, y la protagonista, embriagada por la ilusión de la victoria, no tenía ni idea de que el telón de la tragedia de su vida estaba a punto de caer. Justo cuando Zoe estaba a punto de pronunciar la primera palabra de su discurso triunfal, sucedió lo inesperado. ¡Zas! Todas las luces del salón se apagaron de repente. El enorme espacio se llenó de oscuridad y de los gritos de pánico de los invitados. Los flashes de las cámaras seguían disparándose en la oscuridad, creando una escena caótica. ¿Qué pasa? ¿Un apagón? Zoe se quedó congelada en el escenario. Su corazón latía con fuerza y un mal presentimiento la invadió de repente. Apenas unos segundos después, solo una luz se encendió, no sobre el escenario, sino apuntando a la enorme pantalla LED que había detrás. La pantalla, que antes mostraba el logo del grupo de la torre, parpadeó y mostró la imagen de un antiguo salón de té. Al mismo tiempo, la puerta principal del salón se abrió pesadamente. Las siluetas de un hombre y una mujer entraron en silencio. La luz del pasillo creaba un tenue halo a su alrededor. La mujer llevaba un vestido largo negro, sencillo pero elegante. Su rostro era helado, su mirada afilada como una cuchilla. El hombre a su lado, con un traje sofisticado, exudaba un aire tranquilo y profesional. Eran Iria y Aitor. Su aparición silenció instantáneamente el caótico salón. Todas las miradas se clavaron en ellos. Los periodistas, como tiburones que huelen sangre, apuntaron inmediatamente sus objetivos hacia la pareja. En el escenario, Zoe y su padre, Benjamín Montero, se pusieron pálidos al ver la escena. ¿Cómo? ¿Cómo estáis aquí?, tartamudeó Zoe. Iria no respondió. Solo esbozó una fría sonrisa y le hizo un gesto a Aitor. Aitor asintió y pulsó un botón en la tablet que sostenía. Y entonces, desde la enorme pantalla LED detrás del escenario, comenzó a sonar una voz. Así es la vida. Si no eres despiadado, no puedes ser el último en reír. Era la voz arrogante de Benjamín Montero, grabada con una claridad cristalina. El salón volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Todos escucharon, atónitos, la grabación, que contenía la confesión de Benjamín de todos sus crímenes, desde la malversación de fondos hasta la incriminación de Ignacio Aldazábal y el uso de Fabián como una marioneta. No, parad eso ahora mismo, gritó Benjamín. Su rostro, antes afable, estaba desfigurado por el pánico. Intentó correr hacia la sala de control, pero fue detenido por 2 guardias de seguridad. Pero eso no fue todo. Cuando terminó el archivo de audio, en la pantalla aparecieron pruebas irrefutables una tras otra. Copias de los contratos ilegales de transferencia de tierras, el flujo de dinero negro blanqueado a través de empresas fantasma, y, finalmente, el video grabado por la cámara del botón de Fabián durante la reunión en el salón de té. La imagen de Benjamín y Zoe sentados triunfalmente, jactándose de sus crímenes, se proyectó nítidamente ante cientos de personas. Cada una de sus palabras, cada una de sus sonrisas de victoria, era ahora la prueba más contundente que revelaba su rostro demoníaco. La sala explotó. Gritos, insultos y el incesante sonido de los flashes de las cámaras se mezclaron. Los socios comerciales que habían sido engañados, los accionistas que habían sufrido pérdidas, todos miraban a los Montero con ojos llenos de ira. No soy yo, es un montaje. Esa zorra de Iria lo ha manipulado para tenderme una trampa, gritaba Zoe como una loca, señalando a Iria. Pero ya nadie la creía. Justo en ese momento, un grupo de policías uniformados entró por la puerta principal y se dirigió directamente al escenario. Benjamín Montero, Zoe Montero, quedan detenidos por fraude, malversación de activos, difamación y falsificación de documentos públicos. Acompáñennos, por favor. La última esperanza se desvaneció. Benjamín se quedó aturdido, y Zoe se desplomó en el escenario, sollozando desconsoladamente. Unas frías esposas se cerraron en las muñecas de padre e hija, poniendo fin a una farsa de 20 años. En medio de esa escena caótica, Iria se dio la vuelta para irse, pero se detuvo de repente. Al otro lado del escenario, Fabián estaba de pie en silencio, mirándola. La luz del escenario lo iluminaba, creando una sombra larga y solitaria. No miraba a los Monteros siendo detenidos, no prestaba atención al caos que lo rodeaba. Su mirada estaba fija solo en ella.
En sus ojos había dolor, arrepentimiento, culpa y un atisbo de gratitud inexpresable. Entre la multitud sus miradas se encontraron. No se dijeron palabras, pero parecía que todo el rencor, todo el dolor y la lucha estaban contenidos en esa mirada. La obra había terminado y se había hecho justicia. Pero las heridas en el corazón de los que estaban dentro, ¿cicatrizarían alguna vez? El caso del grupo de la Torre y la verdad sobre la tragedia de 20 años atrás se convirtieron en el centro de la opinión pública de toda Madrid. El video de la confesión de los Montero en la fiesta se difundió como la pólvora, convirtiéndose en una prueba irrefutable que eliminaba cualquier posibilidad de negación o excusa. Con pruebas suficientes y el testimonio de los testigos, el juicio se desarrolló rápidamente. Toda la atención se centró en los juzgados de Plaza de Castilla. Iria no asistió al juicio. No le interesaba ver el lamentable estado de sus enemigos. Simplemente observó en silencio las noticias en directo desde su ático, junto a Aitor. En la pantalla, Benjamín y Zoe estaban en el banquillo de los acusados. Ya no había arrogancia ni triunfalismo. El astuto viejo zorro Benjamín parecía haber envejecido 10 años. Su pelo estaba completamente blanco y su mirada vacía. Zoe, sin maquillaje, revelaba un rostro demacrado y demencial. Murmuraba palabras sin sentido y a veces gritaba maldiciones contra Iria. Finalmente, se dictó la sentencia final. Acusado Benjamín Montero, por delitos contra la hacienda pública, estafa agravada, difamación y falsificación de documento público, se le condena a cadena perpetua y a la confiscación de todos sus bienes ilícitos. Acusada Zoe Montero, como cómplice necesaria en los delitos de difamación y estafa, se le condena a 18 años de prisión. El martillo del juez sonó, seco y firme, poniendo punto y final a la vida de los pecadores, padre e hija. 20 años tarde, pero la justicia finalmente se había cumplido. Con la condena de los Montero, los nombres de Ricardo de la Torre e Ignacio Aldazábal fueron oficialmente rehabilitados. Los medios de comunicación publicaron disculpas al unísono, elogiando a Ignacio Aldazábal como un empresario íntegro y expresando sus condolencias a Ricardo de la Torre, la víctima trágica que había muerto injustamente. Las acciones del grupo Aldazábal se dispararon, y su credibilidad se consolidó más que nunca. Aitor apagó la televisión y miró a Iria. Su rostro seguía sereno, sin ninguna alteración emocional. Se ha acabado, dijo en voz baja, con un tono de alivio. Iria asintió. Su mirada se dirigió hacia las nubes blancas que flotaban tranquilamente en el cielo. ¿Se ha acabado?, murmuró para sí misma. Aitor entendía la complejidad de su corazón. El enemigo había sido castigado, pero las heridas que habían dejado seguían allí. Su padre había recuperado su honor, pero 20 años de dolor y malentendidos no podían borrarse fácilmente. Iria, lo has hecho muy bien, dijo, posando una mano en su hombro. Un consuelo silencioso. Lo sé, respondió ella, con la voz aún tranquila. Solo estoy un poco cansada. Esta lucha había consumido demasiada de su energía mental. Tuvo que convertirse en una persona fría y cruel, calcular cada paso. Ahora que todo había terminado, un enorme vacío la invadió. En otro lugar, en la oficina del director general del Grupo de la Torre, Fabián también observaba las noticias en silencio. No se perdió ni un solo detalle del juicio. Cuando escuchó la sentencia, no sintió alegría ni satisfacción. Su corazón estaba lleno de una pesadez asfixiante. La justicia para su padre se había restablecido, pero quien la había restablecido no era él, sino la hija del hombre al que había acusado injustamente. Había caminado por el camino equivocado toda su vida y al final tuvo que ver cómo otra persona corregía sus errores. La verdad había salido a la luz, pero su pecado no podía ser borrado. Miró por la ventana el imponente edificio del Grupo Aldazábal en la distancia. Sabía que la condena de los Montero era solo el principio. El verdadero castigo para él acababa de comenzar. Era el juicio de la conciencia, un juicio sin fin. Después del juicio, Fabián desapareció por completo del panorama económico de Madrid. No apareció por el Grupo de la Torre ni asistió a ningún evento. La gente rumoreaba que se había derrumbado por completo, que no tenía cara para enfrentarse a la gente. Pero la verdad era otra. Fabián no había huido. Estaba expiando con acciones su imperdonable error. Lo primero que hizo fue liquidar todos sus lujosos bienes personales. El Aston Martin, la colección de relojes de lujo, la mansión en la colina con vistas a toda la ciudad. Se deshizo de todo sin la menor vacilación. Estas cosas materiales, símbolos de un éxito construido sobre el odio, ya no le servían de nada. A continuación, vendió discretamente la mayor parte de sus acciones personales del Grupo de la Torre, dejando solo una pequeña parte para mantener un mínimo poder de voto. Con el enorme capital que recaudó, junto con toda su fortuna de la cuenta bancaria suiza, lo dividió en dos partes.
Una parte la utilizó para crear una fundación benéfica con los nombres de sus dos padres. La Fundación de la Torre Aldazábal. La fundación se especializó en proporcionar apoyo legal y financiero a empresarios que habían quebrado injustamente y a víctimas de fraudes financieros. Fue un acto público, la disculpa más sincera que podía ofrecer a la familia Aldazábal y una forma de consolar el alma de su padre. La otra parte la transfirió a una cuenta y solicitó una reunión con el padre de Iria, Ignacio Aldazábal. La reunión tuvo lugar en el despacho de la casa de los Aldazábal. El señor Aldazábal, un hombre afable e imponente, sirvió té en silencio. A pesar de enfrentarse al hombre que había causado tanto revuelo a su familia, no mostró ningún rencor ni reproche. Fabián colocó un cheque sobre la mesa y se inclinó profundamente. Señor Aldazábal, sé que ninguna disculpa puede compensar las pérdidas y la injusticia que usted y su familia han sufrido por mi culpa. Por favor, acepte este dinero como una pequeña muestra de expiación de este necio. El señor Aldazábal miró el cheque con la enorme cifra y luego a Fabián. Suspiró. Fabián, levántate. Lo pasado, pasado está. La culpa no es enteramente tuya, también es del cruel destino. Acepto tu gesto, pero donaré todo este dinero en tu nombre a la Fundación de la Torre Aldazábal, que se use para ayudar a más gente. Esa será la mejor manera de consolar a tu padre y expiar tus errores. La bondad y la generosidad del señor Aldazábal avergonzaron aún más a Fabián. Salió de la casa de los Aldazábal con el corazón apesadumbrado, pero un poco más ligero. Finalmente, hizo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Condujo un coche normal, compró un ramo de crisantemos blancos y se dirigió a un cementerio en las afueras de la ciudad. Se detuvo ante la tumba impecablemente cuidada de su padre, Ricardo de la Torre. Dejó las flores y se arrodilló en silencio. El desolado viento de otoño soplaba, trayendo consigo soledad y dolor. «Papá», llamó con voz ahogada. «Tu hijo indigno ha venido a verte». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de arrepentimiento y comprensión. «Papá, me equivoqué. Durante los últimos 20 años he vivido equivocado. Ciego por el odio, me convertí en la herramienta del verdadero enemigo. Lejos de proteger tu honor, arrastré a gente inocente. No soy digno de ser tu hijo». Apoyó la cabeza en la tierra fría, sus anchos hombros temblando. Lloró como un niño, desahogando todo el dolor, el autorreproche y la culpa que había reprimido en su corazón. «La justicia para ti se ha restablecido. Los malvados han pagado por sus crímenes, pero el precio ha sido demasiado alto. Papá, lo he perdido todo. Mi carrera, mi honor y a la mujer a la que debería haber atesorado más». Levantó la cabeza y miró la foto en la lápida. El rostro de su padre seguía siendo afable e imponente. «Papá, descansa en paz. El resto de mi vida ya no la viviré por el odio. Viviré para expiar, para hacer algo útil por la sociedad. Viviré una vida correcta, para no avergonzar tu nombre». Se quedó allí mucho tiempo, hasta que el sol poniente tiñó de rojo el cielo. Se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. Todavía tenía rastros de lágrimas en el rostro, pero en sus ojos ya no había la locura del odio, solo calma y vacío. Se había enfrentado a su pasado, se había quitado la carga que había llevado sobre sus hombros durante 20 años, pero el camino por delante era incierto, y sabía que tenía que caminar solo por el interminable sendero de la penitencia. Una semana después de enfrentarse a su pasado en el cementerio, Fabián pidió ver a Iria por última vez. En lugar de llamarla, le envió un breve mensaje de texto, proponiendo encontrarse en la cafetería junto al río Manzanares donde tuvieron su primera cita oficial. No estaba seguro de si vendría, pero tenía que intentarlo. Sorprendentemente, ella vino. Seguía igual, hermosa, serena. Pero en sus ojos, al mirarle, ya no había la frialdad hostil, solo una tranquila distancia, como si mirara a un extraño. No se sentó, se quedó de pie frente a él, manteniendo una distancia segura. «¿Para qué querías verme?», Fabián la miró. La mujer a la que había planeado atrapar durante toda su vida. Y la mujer que le había enseñado la lección más dolorosa sobre la verdad y la humanidad, esbozó una sonrisa amarga y autodespreciativa. «No te preocupes, no he venido a pedir perdón de nuevo. Sé que no tengo derecho». Sacó una carpeta de su maletín y la dejó sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio. «He firmado», dijo con una voz extrañamente tranquila. «No pido nada. Todos los bienes comunes durante el matrimonio y la indemnización que debo pagarte según el contrato, haz lo que quieras con ellos. No tengo objeciones». Iria echó un vistazo a los documentos. Su firma era fuerte y decidida, como él. No dijo nada. Fabián miró el río Manzanares fluir tranquilamente.
El atardecer teñía la superficie de dorado. He vendido casi todas mis acciones del grupo de la torre. He dejado una parte simbólica, y he cedido toda la gestión al Consejo de Administración. La fundación de la Torre Aldazábal ha comenzado a operar, y el señor Aldazábal ha aceptado ser el presidente de honor. Todo está más o menos arreglado. La miró de nuevo, con una emoción compleja en sus profundos ojos. Mañana me voy de Madrid. Iria levantó ligeramente la cabeza. Una sorpresa fugaz cruzó sus ojos tranquilos. No sé a dónde iré todavía. Quizás a una pequeña ciudad del sur o a un pueblo tranquilo del campo. Quiero empezar de nuevo. Como una persona normal, vivir una vida normal. Sonrió con tristeza. Madrid es demasiado grande. Hay demasiados recuerdos, falsos recuerdos hermosos y pecados imborrables. Ya no puedo quedarme aquí. Siento que me ahogo. El silencio los envolvió. La brisa del río soplaba suavemente, alborotando un mechón de pelo de Iria. Probablemente esta sea la última vez que nos veamos, dijo Fabián, con la voz temblándole un poco. No espero que me perdones, y no tengo el valor de pedirte que me recuerdes. Solo quería decirte una cosa. Respiró hondo, como si reuniera todo el valor de su vida. Iria, gracias por hacerme ver la verdad. Podrías haberme destruido por completo, y no lo hiciste. Gracias, y por todo. Lo siento. Hizo una profunda reverencia. Una reverencia que contenía todo su arrepentimiento y su último adiós. Tras decir esto, sin esperar su respuesta, se dio la vuelta con decisión y se fue. Su espalda estaba recta, pero extrañamente solitaria, y se fue mezclando con la multitud del paseo del río, desapareciendo gradualmente en el hermoso pero melancólico atardecer. Iria se quedó allí mucho tiempo, observando la dirección en la que él había desaparecido. Cogió los papeles del divorcio de la mesa. Sus dedos largos y delgados los apretaron. Una lágrima transparente cayó silenciosamente, mojando el papel y emborronando un lado de su arrogante firma. Este enredo fatal finalmente había llegado a su fin. Después de que Fabián se fuera y todas las tormentas se calmaran, la vida de Iria volvió gradualmente a la normalidad. Ya no vivía en un estado de alerta y cálculo. Volvió al trabajo que amaba, continuando con sus proyectos de investigación en psicología criminal y aceptando ocasionalmente trabajos de consultoría de gestión de crisis para algunas grandes empresas. Dejó el ático y se mudó de nuevo a la casa de sus padres. La casa siempre estaba llena de risas y calidez, lo que en cierto modo alivió las heridas que había sufrido. Exteriormente, seguía siendo la hija inteligente, hermosa e imponente de la familia Aldazábal. Nadie podía ver las cicatrices invisibles grabadas en lo profundo de su corazón. La pesadilla había terminado, pero sus secuelas persistían. A menudo tenía problemas para dormir. Cuando llegaba la noche y la quietud, la imagen de esa terrible noche de bodas resurgía con la claridad de una película a cámara lenta. La humillación, la traición, el rostro cruel de Fabián y la sonrisa triunfante de Zoe se habían convertido en fantasmas psicológicos que minaban su paz. Se volvió más cautelosa, le costaba confiar en la gente. Mantenía sus relaciones sociales perfectamente, pero entrar en su mundo interior ahora era casi imposible. El muro de hielo que había erigido era más alto y más grueso que antes. Solo una persona permanecía pacientemente fuera de ese muro, esperando en silencio, sin presionar ni exigir. Era Aitor. Siempre estuvo ahí, como un hermano mayor, como un amigo de toda la vida. Nunca sacó a relucir el pasado, nunca le preguntó por sus sentimientos hacia Fabián. Simplemente estuvo a su lado. Cuando no podía dormir, le enviaba música de piano relajante. Cuando no tenía apetito, iba a un restaurante lejano para conseguirle su comida favorita. Cuando ella guardaba silencio, él se sentaba a su lado en silencio, leyendo un libro o viendo una película antigua. Su afecto no era un fuego ardiente, sino un arroyo tranquilo y cálido que fue curando lentamente las grietas de su alma. Un sábado por la tarde, la invitó al Museo de Arte Moderno, donde había una exposición de su pintor favorito. Caminaron uno al lado del otro, admirando las obras en silencio. Frente a un cuadro abstracto dominado por el azul y el gris, Aitor habló de repente. Su voz era grave y cálida. Iria, ¿sabes? Llevo mucho tiempo enamorado de ti. Iria se sorprendió un poco y lo miró. Él no la miró. Mantuvo la vista en el cuadro, como si hablara consigo mismo. Desde que eras una niña llorona que me seguía a todas partes pidiendo caramelos, hasta que te convertiste en una joven hermosa e inteligente. Y ahora, en la mujer fuerte y maravillosa que eres. A mis ojos, siempre has sido especial. Se dio la vuelta y se enfrentó a ella. Sus ojos eran sinceros y tiernos, sin ningún interés oculto. Sé que este no es el momento adecuado. Sé que necesitas tiempo para sanar.
No quiero apresurarte ni presionarte, solo quería que supieras lo que siento. Quería que supieras que hay alguien aquí que te esperará todo el tiempo que sea necesario, hasta que estés lista para abrir tu corazón de nuevo. Su confesión no fue romántica ni grandiosa, pero era tan sincera que conmovió ligeramente el corazón helado de Iria. Por primera vez desde esa pesadilla, sintió un calor y una seguridad genuinos. No respondió, solo lo miró en silencio, pero parecía que una pequeña grieta se había formado en el muro de hielo de sus ojos. El tiempo fluyó en silencio, como un río sin ondas. Habían pasado varios meses desde la sincera confesión en el museo, pero la vida de Iria no había cambiado mucho. El muro de hielo alrededor de su corazón, aunque agrietado, seguía en pie, firme y frío. Se volcó en el trabajo para olvidar el vacío de su corazón. Aceptó más proyectos, asistió a conferencias internacionales. Su reputación en el campo de la psicología crecía cada vez más. Era exitosa, independiente, fuerte, pero por la noche, cuando se enfrentaba al silencio de su habitación, el fantasma de la soledad la visitaba sin falta. Fabián se había ido, pero su sombra, su traición y el falso amor que una vez habían tejido, seguían clavados en su corazón como una espina invisible. Le daba miedo, miedo de confiar en otro hombre, de poner su felicidad de nuevo en manos de otra persona. Sabía que los sentimientos de Aitor eran sinceros. Había sentido todo su cuidado y paciencia durante este tiempo. Era como un puerto tranquilo, esperando que su barco cansado echara el ancla. Pero ese barco había sido destrozado por una terrible tormenta. No tenía el valor de volver a navegar, ni la certeza de que ese puerto fuera real y absolutamente seguro. Una tarde, después de un día agotador, llegó a casa. Sus padres estaban en el salón viendo un viejo melodrama. Al ver a su padre pelando con ternura una manzana para su madre, mientras ella se apoyaba en su hombro, una mezcla de amargura y envidia invadió el corazón de Iria. Ella también había soñado una vez con esa felicidad sencilla, pero ese sueño había sido destrozado por la persona que más amaba. Iria, ven, siéntate con nosotros, la llamó su madre. Se sentó en silencio junto a ella. Su madre tomó su mano con cariño. El calor de su mano pareció darle un poco de fuerza. Hija, has trabajado demasiado últimamente. No puedes vivir solo para el trabajo, también necesitas tu propia vida. Su padre, Ignacio Aldazábal, también se volvió hacia ella, con una mirada afable. Aitor es un buen chico, lo hemos visto crecer, y su carácter es intachable. Y lo más importante, sus sentimientos por ti son sinceros. Iria guardó silencio. Sabía que sus padres estaban preocupados por ella. No querían que siguiera atrapada en el pasado, con el corazón cerrado. Lo sé, dijo en voz baja, pero necesito un poco más de tiempo. Su madre suspiró y le dio unas palmaditas en el dorso de la mano. El tiempo puede curar todas las heridas, pero no te traerá la felicidad si no la buscas tú misma. Iria, el pasado ya pasó. Fabián ha pagado por lo que hizo. No debes renunciar a la felicidad que mereces por el error de una persona. Las palabras de su madre fueron como una corriente de agua tibia, que fue derritiendo lentamente el hielo de su corazón. Sí, ¿por qué tenía que castigarse a sí misma y a Aitor, que siempre había sido tan bueno con ella, por los errores de Fabián? Esa noche, Iria volvió a tener problemas para dormir. Pero esta vez, no fue por las pesadillas. Se quedó en la cama, mirando por la ventana, pensando mucho en las palabras de sus padres, en la sinceridad de Aitor y en su propio futuro. No podía vivir para siempre en la sombra del pasado. Merecía ser feliz. A la mañana siguiente, después de dar vueltas en la cama toda la noche, cogió su teléfono. Sus dedos dudaron sobre la pantalla durante un largo rato, y luego, con decisión, marcaron un número familiar. Diga, Aitor. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz de Aitor, un poco sorprendida, pero siempre tierna. Hola, Iria. ¿Qué pasa? Respiró hondo, como para reunir valor. ¿Tienes tiempo esta noche? Quería invitarte a cenar, como agradecimiento por todo lo que has hecho. Aitor guardó silencio durante unos segundos. Iria pudo sentir que su respiración se aceleraba un poco. Luego, se escuchó su voz, incapaz de ocultar la alegría. Sí, claro que tengo tiempo. ¿Dónde quieres ir? Pasaré a recogerte. Tras colgar, Iria se apoyó en la ventana. El cálido sol de la mañana iluminaba su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa ligera y sincera. Sabía que esto era solo un pequeño paso, un comienzo suave. El camino por delante aún era largo, y las heridas de su corazón quizás nunca cicatrizarían por completo. Pero había tomado una decisión, darse una oportunidad a sí misma y a Aitor. Decidió volver a aprender a confiar y a amar. Un año después, en una tranquila calle arbolada de Madrid,
un nuevo centro de terapia psicológica se había hecho famoso rápidamente. El nombre del centro era significativo: Renacer. La fundadora y principal terapeuta no era otra que Iria. En un año había cambiado mucho. Su belleza se había vuelto más profunda y madura. La frialdad distante de su mirada había sido reemplazada por calidez, comprensión y empatía. Usando sus propias heridas y experiencias, ayudaba a otras mujeres que, como ella, habían sido traicionadas y heridas en el amor y el matrimonio. Escuchaba sus historias, las curaba con sus conocimientos profesionales y su empatía, y las ayudaba a encontrar la fuerza para renacer de sus cenizas. El trabajo era intenso, pero le traía una verdadera alegría y sentido a su vida. Había transformado su dolor personal en una fuerza para difundir energía positiva en la sociedad. Una tarde de otoño, después de su última consulta, Iria volvió a su despacho. Tenía la costumbre de revisar su buzón personalmente todos los días. Entre los documentos de trabajo y las facturas, había una pequeña postal. No tenía sello, lo que significaba que alguien la había dejado allí personalmente. La postal no tenía ningún dibujo especial, solo una foto de un paisaje rural pacífico, con campos de trigo dorados que se extendían hasta el horizonte. No había remitente. Iria le dio la vuelta. No había nombre de remitente ni frases elaboradas. Solo 4 palabras escritas con una caligrafía familiar y firme: que encuentres la paz. El corazón de Iria se detuvo por un instante. Sabía quién era. Fabián. Ya no estaba en Madrid, ya no aparecía en su vida, pero desde algún lugar lejano la observaba. Esta bendición no era un anhelo, sino una penitencia y una verdadera liberación. Él estaba caminando por su propio camino de expiación, y deseaba que ella también encontrara su propia paz. Iria se quedó en silencio durante un largo rato. No lloró, no le dolió el corazón. En su interior, reinaba una calma extraña. El pasado realmente había pasado. Sonrió con claridad. Colocó la postal como un marcapáginas en un libro de su estantería, cerrando suavemente la página del pasado, no para olvidar, sino para recordar la costosa lección de vida sobre el poder del perdón y el renacimiento. Miró el reloj. Era hora de irse a casa. Recogió sus cosas, se puso una gabardina ligera y salió del centro. Al otro lado de la calle estaba aparcado un coche familiar. Aitor estaba apoyado en él, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas, sus flores favoritas. Al verla salir, sonrió, tan cálido como el sol de otoño. Durante el último año, su relación había progresado lenta pero firmemente. No había dulces promesas ni pasiones ardientes. Solo la compañía, la comprensión y la confianza construidas día a día. Él había permanecido pacientemente a su lado, recalentando con su calor su corazón helado. Iria le devolvió la sonrisa y cruzó la calle hacia él. El dorado atardecer se extendía largamente sobre la calle, tiñendo sus sombras de un color cálido. El tormentoso pasado había terminado. Ahora ante ella se extendían nuevos días, sanando sus heridas, floreciendo lenta pero seguramente. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.